Suscríbete a La Panterita. Porque la fuerza es la gente, buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal, somos ABC Cardinal, somos ABC Cardinal, ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Arrancamos Cardinal Deportivo. Fabio Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días, un cordial saludo a todos. Juan Martín, ¿cómo estás? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos, en especial a la audiencia. Bueno, el tema central acá definitivamente no hay que ser muy experto en periodismo deportivo, ¿no? El caso Roque Santa Cruz. ¿Ustedes sabían que a medida que pasan los minutos va Roque perdiendo seguidores en Twitter? Hoy estábamos también ya haciendo con Javier Pance, los compañeros de la primera mañana, y no sé, en 30 minutos perdió como 100 seguidores. Estaba controlando Javier haciendo los números. Ayer tenía, cuando yo me percaté que esto estaba pasando, tipo, no sé, 10 de la noche, tenía como 362.000. Casi 363.000, Roque. ¿Y saben ahora cuánto tiene? ¿Cuánto? 358.486. Estamos hablando de más de 4.000 seguidores. Sí, y... yo te hablo del momento en que comencé a mirar y claro, del momento en que me llamó la atención, no sé, más atrás. Aproximadamente, no sé cuánto, claro. Puedes poner ya, redondear 5.000. 5.000. Sí, porque ya ayer, desde el momento en que se dio a conocer la noticia, hinchas del Olimpia que nos escribían en el WhatsApp desde las 19 horas en la segunda edición, ya nos decía que lo estaban dejando de seguir. Estamos en contacto con el presidente de Libertad, Rubén Ditore. Hola, presidente, ¿cómo estás? Ariel te saluda. Hola, Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, presidente. ¿Qué revuelo hicieron, presidente, con el tema Roque Santa Cruz? Estoy contando. Vos sabés que, supongo, ¿verdad?, los olimpistas. ¿Vos seguís redes sociales, presidente? Poco. Vos sabés, la palabra mercenario está mencionado 13.000 veces, hasta hace un rato estaba mirando. Después traidor. Y desde que yo comencé a mirar esto y a tomarlo en cuenta, Roque ya perdió 5.000 seguidores en Twitter y también las otras redes sociales. Allí no sé, en Instagram ni en Facebook, pero en Twitter por lo menos esa cantidad yo te aseguro. ¿Qué movida, presidente? Pero bueno, ustedes plantean la posibilidad y el jugador es el que decide, ¿no? Mira, vos me preguntaste si yo seguía las redes sociales al empezar la entrevista, ¿verdad? Sí. Y bueno, y vos ya diste la respuesta de por qué yo no recibo mucho las redes sociales. Está bien. Todo eso, el 90% de lo que se dice no se piensa, son disparates. Gente que es muy valiente de traer un teclado, pero las cosas no son así. La vida es diferente y cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Yo creo que no se le puede catalogar a una persona así. Pero son puntos de vista, ¿verdad? Son puntos de vista. Yo creo que lo que hizo Roque en el deporte paraguayo, no en el fútbol paraguayo. Y te lo digo como liberteño, vistiendo la casaca del Olimpia y en la selección paraguaya, y todo eso es superior a un club. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, presidente. Es más, yo tuiteaba porque, nosotros estamos un poco más en las redes por la cuestión de la comunicación, ¿no? Y tuiteaba que la gente de Olimpia es muy cruel y muy ingrata, hay mucha ingratitud de por medio. Me parece que es una reacción muy dura contra Roque Santa Cruz, porque la historia no se puede borrar y nadie puede borrar lo que contribuyó Roque Santa Cruz en la historia del Olimpia y también dentro de la historia del fútbol paraguayo. Pero me parece que se le fue la mano a la gente de Olimpia en esta oportunidad. Pero bueno, como vos decís, es libre albedrío, cada quien puede reaccionar como quiera y bueno, esa es la reacción de la gente de Olimpia. ¿Qué significa para Libertad tenerlo a Roque? Y sobre todo porque vienen en una situación un poco complicada, ¿verdad? Entonces se entiende, ¿verdad? Pero el hincha es así, ¿verdad? Es totalmente irracional, es emotivo.
Hoy metemos 2 goles, ganamos partidos, somos todos buenos. Mañana perdemos y somos todos mercenarios, comisionistas, bandidos que ponemos nuestros jugadores. Es así, ¿verdad? Lastimosamente es así. Pero yo te digo, para mí es una figura que trasciende la camiseta de un club. Es una persona que puede ayudarte dentro de la cancha y también fuera de la cancha. Pues tiene una ascendencia muy grande sobre todos los jugadores. Es un líder y es importante tener un líder de ese calibre en un equipo, sobre todo cuando vas a tratar de jugar competencias internacionales donde querés llegar a algo. Se adelantó un tanto su presentación, presidente. En mi caso esperaba los primeros días de enero. No, estábamos esperando que él venga de vacaciones. Estuvo de vacaciones en Brasil y bueno, adelantóle sus vacaciones y ya se cerró el trato. Él ya era jugador libre, él ya podía firmar contrato y el contrato se firmó ayer y es un contrato vigente a partir del 1 de enero. Rige el contrato con Libertad hasta el 31 de diciembre del 2022. Ya. Bueno, ya está, Roque. Sacudieron el mercado ya de entrada. ¿Quién más ahora, presidente? ¿Qué puestos? No, pues lo eso que ya estaba, ya se había conversado ya. No, pero igual, presidente, te estoy contando todo el revuelo que se armó. No, pero ya se sabía, te digo, ya hace un tiempo que se sabe que ya iba a ir a Libertad, que ya había hablado con Horacio, inclusive Horacio mismo había publicado, ¿verdad?, de que dependía exclusivamente del jugador. Bueno, y ahora depende del técnico. El técnico va a analizar todo su plantel, lo que hay, veremos, hay jugadores, hay de repente saturación de jugadores que están en un puesto, que seguramente vamos a tener que ceder a préstamo a algunos equipos como para que tengan minutos, y por ahí va a necesitar reforzar en algún punto específico y bueno, eso cuando lo decida el cuerpo técnico y veamos quiénes son los posibles candidatos, iremos tras ellos. Presidente, ¿y ya tienen la lista de los que nos siguen? No, todavía no, porque vamos a esperar que empezar la semana, ¿verdad? Y a partir del día 4 recién empezamos a reencontrarnos de vuelta en el club y ahí con el cuerpo técnico estaremos viendo. Presidente, le saluda Fabio. Con respecto a la situación de Javier Báez, ¿qué va a pasar con él? Y si el técnico no lo tiene en cuenta, veremos la forma de transferirlo, ¿verdad? De cederlo a préstamo a algún club. Pero en principio está para no continuar por lo menos este año que viene. No sé, vamos a ver qué dice el técnico. Él es el que tiene la última palabra. Si él cree que es conveniente y va a ser de utilidad del equipo, lo mantiene. Y si no, él pasa la lista de decir, bueno, puesto por puesto, estos son los que van a quedar, estos son los que no vamos a utilizarlos, y bueno, y entonces a esos jugadores nosotros le vamos a empezar a buscar clubes porque de repente no es bueno que estén parados, ¿verdad? Algunos por ahí quieren rescindir su contrato para quedar libre y bueno, se negociará. Otros prefieren ir a otro o jugar, entonces van a otros equipos. Ahí muchas veces se choca con un problema de salarial, ¿verdad? Porque de repente en Libertad tiene un salario más alto que lo que le pueden pagar los otros equipos, entonces no quieren y dicen, no, prefiero nomás quedarme en Libertad a practicar, aunque no puede porque cobro más. Y eso se respeta, ¿verdad? Lo de Adrián Martínez, presidente, disculpe, Juanma le saluda. Lo de Adrián Martínez también está en la misma situación. ¿Van a evaluar o él va a seguir en Cerro Porteño? Depende de Cerro. Si Cerro nos hace un pedido para que continúe y el técnico cree que no lo va a necesitar, entonces si él está cómodo ahí, lo dejaremos ahí. Presidente, pero a ver, vos sí que todavía no tienen la lista, que esperarán que se inicie el nuevo año, pero sin embargo hay jugadores que ya se fueron, como el caso de Banjoni. No, ese sí, él vencía ese es caso diferente. Ah, diferente. Okay. Él vencía su contrato ahora el 31 de diciembre, entonces había que renovar o dar por terminado, ¿verdad? En este caso no pudimos renovar, era una cuestión económica, una diferencia de, bueno, entonces él decidió buscar otro equipo y bueno, y él quedaba libre. El caso de Piris, por ejemplo, era el mismo, sin embargo se renovó su contrato.
caso de Ramón Martínez era diferente porque él vencía su préstamo, él era un jugador de Mineiros y estaba a préstamo hasta diciembre y ahí vencía su contrato y teníamos una opción de compra, pero no podíamos, nosotros no íbamos a hacer uso de la opción de compra por el costo, ¿verdad? Porque era muy elevado. Entonces lo que le solicitamos a Mineiro era ver si que nosotros estábamos interesados en extender el préstamo por 6 meses más, lo cual el Mineiro aceptó y entonces Ramón Martínez se quedó con nosotros por 6 meses más. O sea, son todas situaciones diferentes, ¿verdad? Pero entre los que tienen contrato vigente, el técnico es el que nos va a decir. Yo creo que el técnico ya debe tener en mente todo eso, ¿verdad? Pero todavía nosotros oficialmente no tenemos la lista. Presidente, en el caso de Báez, Blas Cáceres, Alfio Oviedo, si no son tenidos en cuenta por Garnero para el 2022, ¿no tienen problemas ustedes para cederlo a clubes locales, por ejemplo, a préstamo? No. Siempre y cuando estén de acuerdo en las condiciones económicas que ellos, se verá en su momento, ¿verdad? Don Rubén, Willy Mendieta ya, el propio presidente Cardona anunció que no sigue en Olimpia. ¿Él estaría en el interés de Libertad? De momento no hablamos absolutamente nada al respecto. Bueno. Desde Argentina dicen que hay interés nuevamente por Diego Viera del Godoy Cruz, presidente. ¿Él sigue? Él está con nosotros, nosotros no recibimos nada. Pero oficialmente no tenemos nada. Y si hay algo oficial, lo veremos y ahí analizaremos la situación. Bien. Yo quiero ir nomás a lo de Roque de vuelta antes de cerrar. Quiere decir, presidente, que en octubre fue que explotó todo el tema de la posibilidad de ir a Libertad en ese momento. Quiere decir que en ese momento ya él dio la palabra para continuar el año que viene en Libertad, presidente. Yo no te puedo decir eso porque faltaría la verdad, porque yo no sé. Yo no estuve conversando con él en ese momento. Lo único que se habló era una posibilidad que él tenía que decidir. Yo creo que después de ganar la Copa, yo no estaba acá, estaba en el extranjero, ¿verdad? Pero creo que al ganar la Copa, esta Supercopa o Copa Paraguay, no sé cuál de las dos, él anunció que ya no jugaría más en el Olimpia. Y yo creo que ahí él recién tomó la decisión, ¿verdad? Creo, pero no te puedo definir eso porque realmente no lo sé. Presidente, ¿este año van a utilizar más asiduamente el Estadio de Libertad? Sí, estamos esperando que... el empastado ya se terminó, ya se hizo toda la cancha. Se está esperando que ese pasto madure como para que aguante más. Y yo creo que si no empezamos en las primeras fechas, ya jugando ahí, yo creo que en la segunda o tercera fecha ya estaremos jugando de local. Correcto. Presidente Rubén Di Torre, muchas gracias por el tiempo, muy amable. No, cuando gusten ustedes. Bueno, Rubén Di Torre, el presidente de Libertad. Señores, tema Roque Santa Cruz. Desde ayer tendencia en Twitter, se habla por todas partes, en la esquina, en el Tereré, en la oficina, en la construcción, en la obra, donde sea, donde fuera, donde quiera que estés. Yo comparo esto. Yo admito que me sorprendió el nivel de indignación y de rechazo que se produjo dentro del público de Olimpia. Pensé que no iba a ser para tanto, más todavía porque ya había un preconocimiento del desenlace, por un lado. Y por otro, viendo esto, yo compararía, en primer término, cuando Carlos Gamarra arregla con el Olimpia. Porque los hinchas de Cerro hasta una gran parte no le perdonan ese hecho a Carlos Gamarra, que jugó una temporada por el Olimpia, año 2007, 2008 aproximadamente. Y compararía con otro caso, el caso de Pablo Ceballos. Me gustaría hablar con Pablo Ceballos. Ese es más parecido. Me parece Sí. que por lo que ya significaba Gamarra, que es cierto, también significó una gran desilusión para el hincha de Cerro, pero pasó después de un tiempo que él vistió la casaca de Cerro. Pero igual, si bien Fabio, estaba muy identificado. No, pero hasta ahora los cerristas no quieren. Claro. Increíblemente, Sí, para mí pero lo que hay dice una Fabio gran es que injusticia con Gamarra también. No pasó de Cerro a Olimpia lo que dice. Viene Claro, de Brasil, viene... No hubo esa inmediatez, pero aquí se habla, y principalmente el hincha de Olimpia lo que insiste es que al final Roque va con el enemigo número 1 del Club de Olimpia. Claro. Desde el año pasado. Pero ¿y la quién era sanción. cuando Gamarra, o sea, deportivamente hablando al menos, el rival número 1 es Olimpia siempre, toda la vida? Sí, Y claro. Gamarra, que es, digamos, un hijo directo, nació en Cerro Porteño, en el 2007-2008 va al Olimpia.
Pues yo me acuerdo también, es cierto, no había redes sociales en ese momento. El impacto fue diferente. Fabio y Juanma, hasta ahora, a Gamarra no lo invitaron para los hinchas que organizaron a las grandes figuras históricamente hablando del Cerro en la inauguración del estadio. ¿Cuál fue uno de los eventos de gran magnitud en la olla? No lo invitaron y Gamarra es un ídolo, un jugador que nació en Cerro Porteño, que dio muchísimo, que ganó campeonato. No te olvides a ese jugador que una vez, estando nosotros en la olla, cuando se definía campeonato, le pusieron el tema mariposa traicionera. Diego Barreto. Diego Barreto. Ahí está otro caso. Ese es el caso de Barreto, por ejemplo. Caso. Entonces tenemos tres casos emblemáticos, digamos, de... No quiero utilizar una palabra muy fuerte, de paso, de ida, y que generó una indignación, un nivel de indignación, de reprobación enorme en el hincha afectado. A ver, caso Gamarra, entonces, era el hincha de Cerro Porteño que se indignó y hasta ahora, insisto, muchos no lo perdonan a Carlos Gamarra. El caso de Pablo Ceballos, que en el 2010 se corona como goleador de Cerro Porteño. Para más, Pablo, hasta ahora él quiere negar, pero cometió un error también él, porque yo me acuerdo que fue inclusive título de un diario cuando dicen, no, yo Olimpia ni en pedo, algo así. Ni loco, algo así. Y después termina el campeonato del 2010 y firma finalmente en enero del 2011 por el Olimpia y generó una repercusión, no sé, no odio, pero una enemistad enorme con los hinchas de Cerro Porteño. Esos son los casos, si hacemos una suerte de marco referencial, que se dieron y que involucraron un traspaso de Cerro a Olimpia. Y lo de Barreto, que fue hace como 4 o 5 años, en el 2015, ¿puede ser? 5 años. En 2015 él sale campeón ya con Olimpia. Y ese año no fue a... Sí, se fue para el clausura. Sí. Se fue para el clausura. Claro. Él atajó la apertura por Cerro Porteño y en el clausura va a Olimpia. Y para más, Barreto, en el campeonato, en plena consagración, sube, trepa a la gradería sur y dice lo que dice. Y eso creo que le tiró más combustible al evento en sí, que fue el paso de Cerro Porteño a Olimpia. Pero si bien en cuanto a comparaciones, al menos lo de Gamarra es diferente en el sentido de que no es que estaba jugando en Cerro y ahí iba a Olimpia, pero me parece que sí, en cuanto al impacto y por lo que significaba y lo que sigue significando Carlos Gamarra como ídolo y referente, puede ser algo similar a lo de Roque, porque Ceballos sí, pasa de Cerro a Olimpia, él era muy mediático, posaba con la bufanda de Cerro en la conferencia de prensa, pero no llegaba al nivel de representación en comparación a lo que fue Carlos Gamarra. Yo recuerdo a Carlos Gamarra la vez que vino a jugar contra Cerro por Copa Libertadores, era ovacionado por todo el estadio del Cerro Porteño, él retribuía eso con un aplauso. Y hay una historia ahí también, ¿verdad? Está la versión de Carlos Gamarra también. Muchos dicen que no, le tratan de mercenario, pero el futbolista... Que él quiso jugar en Cerro. Claro, el futbolista ahí tiene también su versión. Sí. Y cuenta una historia y también él se defiende en ese sentido.Oma, ya que vos traes eso a colación, cuando juegan en el 2005 Palmeiras y Cerro Porteño, Carlos Gamarra jugaba por Palmeiras. Y se produjo esa demostración de cariño de parte de los hinchas de Cerro, y al día siguiente hasta generó el enojo de Grana, que dijo, acá la gente viene a alentar más a otros jugadores que a sus propios jugadores. Sí. Ese nivel de relacionamiento existía en ese momento, Gamarra, hinchada de Cerro Porteño. Claro, sí, pero como te decía, por ejemplo, se dio el caso que Chiqui Arce también jugó, por ejemplo, en Libertad, y nadie dijo nada. Es más, fue técnico campeón en Olimpia y tampoco, o sea, él sigue manteniendo un estatus y un respeto, ¿verdad? Bueno, tampoco así, no, tampoco pasó toda la ligera y no se dijo nada, no. Hubo mucha resistencia y Chiqui, ¿te acuerdas cuando firma por Olimpia? Hubo propuestas para que le saquen ¿cuál es el rótulo de hijo electo del club? Sí, algo así, ¿verdad? Internacional, representante, una nominación, ¿verdad? Que le plantearon sacarle a Gamarra y a Chiqui Arce. Y Chiqui, sí, a duras penas en aquel momento fue elegido para ir a la nueva olla con Nino Arruga y todos los otros integrantes. Pero Chiqui después se reivindica totalmente. Claro, pero no se tomó tan a mal, ¿verdad? Habrán sido pocos los hinchas que pidieron eso, pero en realidad esto aquí tiene demasiadas aristas, demasiados capítulos, en el sentido de Roque había anunciado su último viaje, por ejemplo. Sí. Y eso no lo hizo el hincha de Olimpia, eso lo hizo el jugador, ¿verdad? Sí. A través con la anuencia del club, bueno, anuncian un último viaje, el tren de por medio,
Y cuando no ocurre esto, la desilusión crece, la indignación se potencia. ¿Por qué? Porque va a eso que decíamos anteriormente, va al enemigo número uno de Olimpia en estos momentos, ni siquiera de Cerro. Pero ayer ya hablábamos del caso, por ejemplo, a la noche decíamos, si iba a Nacional, Sol o Guaraní, por dar ejemplos de otros equipos, por una cuestión de querer seguir jugando al fútbol, de disfrutar todavía de su profesión, esto hubiera cambiado. Y los hinchas de Olimpia iban a decir, ¿por qué Cardona le soltó? Mirá, se va a otro club porque no lo aprovechamos en Olimpia, o no supimos valorar a nuestras figuras. Pero todo esto cambia y al final de cuentas todos apuntan a Roque Santa Cruz por la decisión que toma y por el contexto principalmente de todo lo que pasó en estos últimos años justamente con Libertad. El tema es que el hincha Olimpia los indica a Horacio Cartes como el que orquestó todo lo referente la sanción a Marco Trovato. Más allá de eso, eso también es un poco discutible, ¿verdad? Porque yo no sé si Horacio Cartes hasta qué punto va a tener poder en el seno de la FIFA para mandar a sancionar a un presidente. No, acá en el Paraguay no vamos a discutir su poder, ¿verdad? Porque está en todas partes, en el ejecutivo, en el legislativo, en la corte, en la fiscalía, en todas partes. Pero para que él ya maneje hasta la FIFA, eso una vez me discutí con Enrique también. Y más allá de eso también el tema Trovato, lo de Horacio Cartes, la sanción y todo eso, ¿qué tuvo que haber pasado durante este 2021 para que Roque Santa Cruz decida que finalmente no sea su último viaje? Y no solamente eso, sino que cambiar de equipo, cambiar de club, ir nada más y nada menos que a Libertad, que se volvió circunstancialmente un enemigo acérrimo de Olimpia en los últimos tiempos a partir de la sanción a Trovato por el hecho que mencionó Fabio y que mencionó también vos, Ariel. O sea, aquí pueden ocurrir dos cosas: o pasó algo durante este 2021 en Olimpia que a Roque le molestó muchísimo e hizo que cambiara de decisión, o si no, Horacio Cartes tiene un poder de convencimiento demasiado grande y hay una especie de esa camada que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, que es como que le debe un favor o siente que tiene un apego muy importante hacia Horacio Cartes como para... Porque fíjate vos que de Sudáfrica 2010 12 futbolistas ya pasaron por Libertad: Villar, Bonet, Da Silva, Antolín, Pájaro Benítez, Cristian Riveros, Topo Cáceres, Tacuara, Santana. Claudio Morel creo que no pasó por Libertad, vino a Sudamérica. Aquí nos pasa datos concretos, Cristian Eduardo. El caso Barreto y Paniagua. ¿Recuerdan ustedes que habían jugado la apertura por Cerro, fueron campeones? Y el clausura jugaron por Olimpia y salieron campeones. Lo de Paniagua es que se enojó con el doctor Juan José. Sí. 2007 fue lo de Gamarra, lo que nos dice aquí Cristian. Y en julio de 2015 fue lo de Barreto a Olimpia. Los casos de Carlos Gamarra y Diego Barreto. Lo de Barreto fue que Cerro no le quería renovar. Le hizo una oferta que Barreto no aceptó y termina yéndose. Esperó hasta el último día de vigencia de su contrato con Cerro y al día siguiente fue a firmar con Trovato. Y lo de Paniagua fue que el propio Juan José Zapac dijo al aire que estaban esperando cerrar, creo que fue con Corujo, o traer un volante por derecha, y de acuerdo a eso se renovaba o no con Paniagua, y Paniagua dijo no espero yo nada, y se fue a Olimpia. Justo en eso también coincide con Chiqui Arce, la llegada de Chiqui a Olimpia en ese sentido. Pero evidentemente hay algo ahí que no lo sabremos y no vamos a saber seguramente, o a lo mejor con el tiempo lo sabremos, que es el tema de lo que pasó en la interna de Olimpia, o el poder de convencimiento pero que puede llegar a tener Horacio. Perdón, Juan, pero eso vos le decía el hincha de Olimpia y te va a decir, sí, pero ¿y por qué Libertad? Puede que le hayan fastidiado, le hayan sacado quicio, enloqueció a Roque por la manera, la desprolijidad que había en el trabajo dirigencial con Brunote, la transición con Cardona, pero ¿por qué elige Libertad? Eso es lo que el hincha de Olimpia no puede entender. Y más todavía cuando, repito, aquí hubo también por parte de Roque, no sé si... Pero Fabio, sí, por decir Roque que no crea a los 40 años, él quiere ir a jugar por el descenso, él tiene que elegir un equipo competitivo para cerrar su carrera, por lo menos peleando por el campeonato, jugar un torneo internacional. Pero... O Cerro Libertades. Sí, por pero último, no sé, Guaraní, ¿verdad? Pero el tema, yo te digo, aquí se hizo un marketing demasiado importante con respecto al último viaje.
Y no es el último viaje. Y entonces, pero hay dos últimos viajes. La primera, que el propio Roque tuvo que deshacer de vuelta y armó un nuevo viaje con Olimpia. 2 veces armó los dos últimos viajes, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque le rogaron a él también para que haga el último viaje. Le rogaron a los hinchas de Olimpia. Ay, Roque, ¿querés seguir, por favor? Roque, un año más. No, pero no es tanto así. No, ¿cómo que tanto así? Pero la última, este último 2021 fue con flyer, con presentación, bien, con todo video. lo que vos quieras, pero en el 2020... Con video promocional ella iba y todo. a cerrar en el 2020 la carrera. Ya era su último viaje el 2020, anunció. Y por poco no le fueron, no se fueron todos los olimpistas hasta Cacupé en una larga peregrinación en caravana a pedir a la Virgen que haga un milagro y que Roque decida seguir en el Olimpia. Y después en medio de todo esto, no, que se vaya Roque, ya y tu llama, ya es viejo, ya no vale bema. Decían los propios olimpistas cuando Olimpia perdió, Roque no jugaba bien. Y ahora que se va todo el mundo llora. También es difícil entender la hincha del Olimpia, hay mucha paradoja, mucha contradicción. ¿Por qué? No, pero fácil es el tema del enemigo, Ariel, está instalado eso. Es como que, no sé, vos, no sé qué ejemplo, me quiero poner el papel de Gustavo Gómez, no quiero tampoco poner ejemplo que como que él puso ayer, ¿verdad? Pero es muy fuerte. No se va a Nacional, no se va a Cerro, no se va a Guaraní, se va al equipo del cual es dueño Horacio Manuel Cartes, sindicado por los hinchas de Olimpia como el único gran responsable de la debacle de Marco Trovato, de la sanción de Marco Trovato. Podemos estar o no de acuerdo, ¿verdad? Pero ese es el hecho del cual el hincha de Olimpia se agarra para, ¿entendés? Para criticar tanto a Roque. Ese fue el tema. Por eso es que salta así, de esta manera. Incluso ayer, a nivel informativo, el propio Wilson compartía con nosotros en peligro de gol. Y ahora estoy buscando la respuesta de Álvaro Bilbao a un tuit de un tal Adrián Trindade, que de hecho ya no está disponible el tuit de Adrián Trindade. Este señor decía que Roque condona una deuda de $1 millón que tenía Olimpia con el futbolista. Y Álvaro Bilbao dice, esta información no es correcta. No hay condonación, ni Olimpia recibe nada. El jugador sale como agente libre. Y está bien que aclare, porque eso puso Álvaro Bilbao, dirigente del Club Olimpia, en el Twitter. Y hoy ya no amanece el tuit de Adrián Trindade, que había dicho que Roque condona una deuda y que Olimpia recibe plata y todo eso. Y no estamos hablando de cualquier persona quien responde. Es el secretario general del Olimpia en este momento, un hombre activo de las diferentes directivas que han pasado este año, ¿verdad? O desde el año pasado. Y hombre importante de la institución. Y si él dice que no hay dinero por medio, porque de hecho cambió el escenario. En septiembre sí iba a haber una compensación económica para Olimpia, pero ahora él llega definitivamente cumpliendo con el contrato. Es lo que decía el mismo Ditore. Terminó su contrato con Olimpia y le hicimos firmar un contrato que rige desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero, un año. Eso es lo que aclaró también. Sí, un año de contrato. Un año de contrato para Roque Santa Cruz. Muy fuerte la respuesta cuando hablamos de las redes, las reacciones en las redes de Rubén Ditore. Escuchen lo que dijo el presidente de Libertad, porque le consulté si escuchó, si vio la reacción, el escrache que se le hizo a Roque en las redes. Esto decía el presidente de Libertad, Rubén Ditore. ¿Vos seguís redes sociales, presidente? Poco. ¿Vos sabés la palabra mercenario? Está mencionado 13.000 veces, hasta hace un rato estaba mirando. Después traidor. Qué movida, presidente, pero bueno, ustedes plantean la posibilidad y el jugador el que decide, ¿no? Vos me preguntaste si yo seguía las redes sociales al empezar la entrevista, ¿verdad? Sí. Y bueno, y vos ya diste la respuesta de por qué yo no recibo mucho las redes sociales. Está bien. Todo eso, el 90% de lo que se dice no se piensa, son disparates. Gente que es muy valiente de traer un teclado, pero las cosas no son así. La vida es diferente y cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Yo creo que no se le puede catalogar a una persona así. Pero son puntos de vista, ¿verdad? Son puntos de vista. Yo creo que lo que hizo Roque en el deporte paraguayo, no en el fútbol paraguayo. Y te lo digo como liberteño, vistiendo la casaca del Olimpia y en la selección paraguaya y todo eso es superior a un club. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Lo que se dice en las redes sociales son disparates. Disparates que no. Gente que no piensa. Fuerte. Pon esa partecita otra vez, Ariel, por favor. Esa partecita. La primera parte.
Ustedes plantean la posibilidad y el jugador es el que decide, ¿no? Vos me preguntaste si yo seguía las redes sociales al empezar la entrevista, ¿verdad? Sí. Y bueno, y vos ya diste la respuesta de por qué yo no recibo mucho las redes sociales. Está bien. Todo eso, el 90% de lo que se dice no se piensa, son disparates. Gente que es muy valiente de echar un teclado, pero las cosas no son así. La vida es diferente y cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Yo creo que no se le puede catalogar a una persona así. Pero son puntos de vista, ¿verdad? Son puntos de vista. Yo creo que lo que hizo Roque en el deporte paraguayo, no en el fútbol paraguayo. Y te lo digo como liberteño, vistiendo la casaca del Olimpia y en la selección paraguaya y todo eso es superior a un club. Contundente las palabras de Rubén Di Torre, el presidente de Libertad. Bien, la pregunta es, ¿esto va a permanecer para siempre o esta calentura del hincha de Olimpia, esta indignación, alto nivel de indignación, va a desaparecer con el tiempo? Es un enojo momentáneo por el impacto que significó el anuncio de la noticia, y que Roque igual va a tener un lugar especial dentro de la historia del Olimpia, o para siempre quedó manchado el nombre de Roque Santa Cruz, y esto hace que los hinchas de Olimpia borren todo su aporte, su contribución, sus goles, las vueltas olímpicas que dio con el Olimpia. Por ejemplo, yo suelo ver cuando me voy a transmitir los partidos de Olimpia, está una bandera ahí con la imagen de Almeida, Cubilla, Loco González y Roque Santa Cruz. Esa imagen, por ejemplo, ya no vamos a ver de Roque, van a borrar la palabra Roque, va a ser prohibido, el nombre de Roque va a ser prohibido mencionar. Roque ya no se borra la historia, todo lo que hizo. No, me parece que, fíjate, mira, ayer varios hinchas ya estaban organizándose para ir al partido, la tercera fecha contra Libertad en Paraguno, Olimpia Libertad. Y hasta ahí yo creo que la fiebre va a estar alta, ¿verdad? En el sentido de querer recibir de esa manera que no, quizás no va a esperar tampoco ni el mismo Roque, pero es lo que va a pasar. Pero creo que va a ir bajando esto, pero de todas maneras, al menos el próximo año, faltando tan pocos días para que arranque el 2022, va a ser difícil que se borre eso del hincha Olimpia. Va a estar ahí latente cada vez que lo vea con la camiseta de Libertad jugando un partido. Pero después va a aparecer el famoso hace un gol a Cerro y cosas así, ¿verdad? Él dentro del folclore va a ingresar otra vez. Pero hay hinchas muy dolidos que ya han demostrado esa frustración, inclusive dejando de seguirlo. Sí, dejando de seguirlo, ¿verdad? Entonces eso es un paso demasiado muy fuerte, ¿verdad? Muy drástica decisión del hincha de Olimpia. Pero, como decíamos anteriormente, no le podemos hacer entrar en razón cuando te dicen que pudo haber ido en otro club y no precisamente en Libertad. Y es lo que más indigna en estos momentos al hincha franjeado. Es muy fuerte la palabra traidor y mercenario. Muy, muy, muy fuerte. Yo repito que para mí el hincha Olimpia, o la mayoría de los anti-Roque desde ayer, son muy crueles y están fomentando mucha ingratitud a un hombre que nació, que se crió, que representó y que llevó no solamente el nombre de Olimpia bien alto a nivel mundial, sino que la bandera tricolor, la bandera paraguaya, y lo que dio al Olimpia. Porque Roque no solamente en estos tiempos fue jugador, fue un líder que tuvo que lidiar con muchas cosas. Porque Olimpia hace más de un año que transita en este trance de desprolijidad total, de descalabro económico. Fíjate que hasta el propio presidente reconoció que hubo deuda de 8 o 9 meses y Roque, claro, como capitán tuvo que gestionar allí para que no se parta todo el vestuario, y hasta eso tuvo que aguantar. Siempre fue un líder positivo y ganó muchos títulos. Fíjate cuánto tiempo aguantó, y se habrá cansado también. ¿Quién no se va a cansar si el jugador de fútbol tiene que ir a más todavía? Vos ya estás en la parte final de tu carrera, 39, 40 años, y tenés que lidiar con un montón de cosas. Y se te presenta una posibilidad y querés seguir jugando y querés jugar en un equipo que compita de verdad. O sea, a mí me parece que ya se le fue la mano a la gente acá de escracharlo de esta manera, de prenderle fuego en las redes sociales a un ídolo. Esa es mi postura al respecto.
pero es difícil entrar hacer entrar en razonamiento al hincha de Olimpia cuando acá hay una cuestión muy evidente, ¿verdad? Que se fue a un club que el hincha de Olimpia no tolera este tipo de acontecimientos, ¿verdad? O no va a tolerar a futuro que otros hagan lo mismo, ¿verdad? Y entonces es una situación bastante complicada. Conste que estamos hablando de un jugador que no solamente vino a ganar dinero en Olimpia, hasta resignó dinero, ganó títulos, hasta el último terminó ganando títulos, marcando gol a su tradicional rival. Pero este es el fútbol, el exitismo, la forma de ver las cosas. Y no sé, es complicado realmente llegar a entender esta decisión, ¿verdad? Porque ayer estábamos hablando del tema, me preguntaste a mí, Ariel, si yo haría lo mismo que Roque. Si quiero seguir jugando, voy a elegir otro equipo. Y no precisamente Libertad. Pero eso sin conocer el trato que se tenía con Horacio Cartes. No, pero... Aquí estamos viendo una figura que me parece a mí es preponderante. Lo de Horacio Cartes es innegable. Claro. O sea, por todo lo que significó, no ahora que a lo mejor le llamó y le dijo, vení, forma parte de mi, no sé, a lo mejor extrafutbolístico también el acuerdo, ¿verdad? No, nunca vamos a ver. Es que es difícil que también se pueda despegar de la figura de Horacio Cartes Roque Santa Cruz, porque con la selección se pasaron momentos extraordinarios. Eso también hay que decir, que la mejor época de la selección fue con Horacio Cartes como director de selecciones, fútbol, sí, claro. de selecciones. Y él tenía una relación espectacular con cada uno de los referentes de esa selección y con todos los jugadores. Hicieron un gran grupo. Tata Martino, cuerpo técnico, auxiliares, jugadores. Y lo que dijo Auditore, Fabio, cuando le preguntamos si en aquel momento, cuando explotó el tema, él dijo, no, voy a quedarme a terminar el año con Olimpia, le preguntamos, y si en ese momento se comprometió con Libertad, él dijo, no, yo no te puedo, faltaría la verdad, dijo Auditore, si te respondo eso, porque el acuerdo no fue conmigo, dijo. O sea que evidentemente... es muy difícil, ¿verdad? Porque no sabemos el grado el nivel de apego que tienen los futbolistas que participaron en Sudáfrica 2010 con Horacio Cartes es muy grande. Ayer mencionaban el peligro de gol lo de Tacuara Cardoso, por ejemplo, que estaba negociando con Cerro, de repente un día aparece Libertad y va a la cancha con Pedro Aldave, estaba viendo yo el partido de Libertad, al día siguiente firma contrato con Libertad. Pablo Basilio estaba hablando con Cerro Porteño, Raúl Zapag lo estaba llamando, estaba negociando, de repente una buena noche aparece posando con Horacio Cartes, al día siguiente firma contrato con Libertad. Es decir que la figura de Horacio Cartes va mucho más allá de lo que a lo mejor nosotros podemos imaginarnos, ¿verdad? No, claro, ahí y eso es lo que identifica rápidamente el hincha de Olimpia. Hay chequera abierta, claro, permanentemente. O sea, que más que chequera me parece que hay un relacionamiento de claro, más allá del dinero incluso. Claro que la plata también está. Con esa relación que decimos que ya nació en el 2007, sí, con la llegada del Tata Martino a la selección, y ya lo que estábamos comentando, hay una relación estrecha, claro, hay un feeling especial. Entonces es como que es difícil decirle no cuando tambalea un proyecto como el de Olimpia. Tambalea, digo, en el sentido de que en ese momento con lo de Brunote, con su salida, porque ahí es para mí que se allana el camino para que vaya a Libertad, con esa situación de septiembre. Fue en el mes de septiembre. Ahí allana el camino Cartes para poder convencerlo a Roque Santa Cruz. Cuando llega a fin de año, bueno, él ya había tomado la decisión, me parece, de antemano. Hablo de Roque, que ya había tomado la decisión. Sí, porque... A él lo atajaron. Vos sabés que hoy pasé por ABC, por ABC TV la mañana, la primera mañana, un material que ayer estaba recorriendo en las redes sociales. Un señor, pues parecía en serio. Yo pensé que era broma. Parece muy en serio. Agarra una bolsa de basura, tira un montón de basura adentro y después toma la remera que tenía en su habitación número 24 de los Olimpia. ¿No te gusta vos eso, Ariel? Y vos sabés que agarra y tira ahí en el fondo de la bolsa de basura y lleva a la vereda, en el portabasurero. Tira la bolsa. Hasta ese punto llegamos. ¿No te gusta la reacción del hincha olímpico? ¿No estás de acuerdo? No, para nada. Muy injusta la reacción. Reunido lo que ellos se sienten traicionados, el hincha olímpico se siente traicionado. Y no se puede resaltar lo que contribuyó, lo que hizo. En este momento es más fuerte lo otro. Yo si soy hincha olímpico me sentiría así también. Un poco de raciocinio, por favor. Dejemos un poquito de lado la pasión, está ciega. Bueno, sacarle que digan lo de mercenario, traidor. Sí. Pero igual, con otras palabras, uno trata de entender otra vez al hincha, ¿verdad? El que lo dice con mucha educación, que se me cayó un ídolo, le dejo de seguir en Twitter. Creo que no está mal, están en su derecho también, ¿verdad? Hoy más que nunca será, más que nunca,
Pero el hincha es así, el fútbol es así, Ariel. A mí me sorprende que no te sorprenda. Fíjate que no estamos en otro fútbol también, ¿verdad? Esto Sí, en Inglaterra, ¿te acuerdas cuando en Inglaterra te pasó del United al City? Quemaba remera, ahí que cuelga muñeco en Italia a veces. No está bien, no digo que esté bien. Pero el hincha es así, el hincha es del momento. Más que pasional también tiene razón y dice, bueno, ¿cómo la figura? ¿Cómo con este se va a meter? ¿Entendés? ¿Cómo que llega con este, verdad? El oyente pide la palabra, o sea, tengo una solicitud, un montón de solicitudes. Sí, vamos, dale. Acá en el WhatsApp. Pero tenemos que aclarar, Ariel. Sí. Siempre en el marco del respeto. Por supuesto. Que digan que están decepcionados, que pero ya sin dejó de grosería. ser- Sin grosería. Acá me dicen, habilita la llamada, habilita por favor los audios WhatsApp. Pero señores oyentes del Cardenal Deportivo, por favor, ¿qué dice Juanqui Lescano? Juanqui, vos fuiste mencionado, vení un poco, Juanqui. Juanqui está a alta hora de la noche, estuvo participando en... Juanqui, vos fuiste mencionado. ¿Leíste? ¿Puedo leer? Porque creo que Javier ya leyó luego. Vos ahí el Tigre le salió al cruce a Juanqui, porque Juanqui está haciendo la investigación y reveló algunos datos sobre el tema Tigre Ramírez, y Tigre le salió. ¿Estamos conectando? No, el Tigre ya dijo que no. Tiró un desafío ahí, no le tiene miedo, ¿verdad? Dice, No, conectó con el tema Roque y te pegó ahí, aprovechó para pegarte Juanqui y dice, fuerza Roque, un coimero como Juanqui Lescano que fue pillado y después salió corriendo a llorar a su patrona porque le dieron poquito nomás, él está acostumbrado a grandes, dice, no puede jugar a un ídolo nacional como vos. Y después dice, ya comenzó el mercenario más rápido de lo que me imaginaba, no puede ser. Y gracias a mi amigo Roque Santa Cruz, a partir de mañana Juanqui a Preteito Lescano a veces se encargará de vos y tal vez se olvide de mí algunos días, dice el Tigre. Estaba con Johnny. Estaba con algo. Sí. Bueno, está bien. Bueno, el Tigre. ¿Viste lo que genera Roque? Hasta se mezcla todo. Sí, ya. Se mezcla todo. A ver, vamos a habilitar, Ariel. Vamos a habilitar. Nunca, desde que me siento acá, al menos en este lugar, veo tanta cantidad de mensajes y tantos audios que está enviando la gente. Supongo la mayoría de la Olimpia que tiene unas ganas enormes de participar y de emitir su opinión. Vamos a habilitar los dos lados, audio, WhatsApp y llamados. ¿Está bien, Obi? ¿Qué es lo que te sorprende? Vamos con el audio WhatsApp ahora. Primero antes con el audio. A la pues ya está luego. Va a ser difícil controlar eso, Ariel. A ver, pido respeto. Pido respeto. No van a respetar. Pido respeto, por favor. El pecado mayor que cometió Roque que haya negociado con HC. Veamos la problema, señores. HC le persigue a Olimpia. Un poco más fuerte puede ser, por favor, Odi. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel? Una pena lo que se vaya a la puta. Hoy, si podemos levantar un poquito más el volumen porque tenemos muy bajo. Aquí, acá no. Acá el tema. ¿Por qué tanto le endiosan a Roque Santa Cruz? En todos los partidos importantes que tuvo con la selección paraguaya, él arrugó. Alemania 2002, un ejemplo claro de eso. ¿Por qué le endiosa tanto? Eso es lo que quiero saber. Hola, amigo de Cardenal Deportivo. Ariel, te pido disculpas, hermano querido. Roque, andate a la puta que te parió. No, pues eso es lo que hemos pedido, prudencia. Pedimos corrección a la hora de emitir. Pueden decir lo que ustedes piensan, pero sin grosería. Les pido encarecidamente, porque si no tenemos que cortar esto. Ariel, el sentimiento de traición. Te juro que ni si mi novia me engaña con mi sentía así, Ariel. Para que entienda un poco la magnitud. Creo que la caída aprovecha la Olimpia, es a ganar la Olimpia, ni solamente campeonato local de Olimpia siempre ha ganado, o utilizar la Olimpia, mediante Olimpia ahora con mi transferencia internacional de aquello en aquella época también. Él es un mercenario, no da ley de tiro, nomás 6 amigos. No sale. Ariel, ¿qué es lo que quisiste decir que busca Roque lo mejor
los equipos más competitivos, como Cerro, Libertad y Olimpia, pero no es competitivo, que hace Olimpia es un equipito, pero para que él quiera lo mejor. Y mira que Olimpia compitió muy poco, pues yo creo que hasta ustedes los olimpistas no están muy conformes con la Copa Paraguay y la Supercopa. Lo que pudo haber salado algo es el haber llegado a cuartos de final de la Copa Libertadores de América, y con todos los problemas que tiene Olimpia desde el punto de vista económico le habrá cansado a Roque. Mate Ariel, mala por nada. Pero Menegro Olimpia lo debe sube más de $1 millón. Alejandro Silva pidió debe $1 millón. Roque Menegro pecha en das etapas. Y Menegro Roque pero una base para mí es la Juan. Posiblemente vea la iguana. Barbaridad. No sé ni cómo poner ahora el audio porque caen, pero caen. Ariel, vamos a dejarnos de Roque, vamos a hablar de Cerro, si ya han continuado o no. Ya vamos a hablar, espera un ratito, este es el tema que marca la agenda hoy, querido amigo. Espera un ratito, ya habrá momento de Cerro, esperame un poquito. Ariel, discúlpame, vos dijiste hasta qué punto Cartes puede llegar en la sanción de Trovato. Preguntas. El señor que se fue a llevar la denuncia, es un extraño. Llegó hasta las oficinas de la FIFA en Suiza. ¿El pasaje pagado por quién? ¿Viático pagado por quién? ¿Ustedes no se pueden preguntar eso? Sí, se puede preguntar, pero no se puede inventar una denuncia. Yo no supongo que la FIFA, que es una entidad rectora del fútbol mundial, no va ante cualquier cuatía que decir, culpable, listo, ya está, así nomás por sancionar a una persona. Supongo que tiene que someter a un estudio severo, a una evaluación, y después generar el fallo. Supongo, no sé, digo, del desconocimiento. Ariel, acá de andar haciendo reparto de chingona full. Roque desastre, será. Un día, ni un día. Hoy me dan hasta Cuarribe, que la libertad, será. Desastre, Aurelio Rodríguez, Cibalete. Nunca, jamás experimenté acá tanta participación. Vení, mira vos, Fabio, por favor, te pido. Cómo disparan, pero caen, pero van. Parece una metralleta. Y ese fenómeno ya vivimos ayer a la tarde, después de la noche también en peligro de gol. Toda la gente está con ganas de hablar del tema. Y si te vienen a abrir los teléfonos y también el audio, pero siempre y cuando haya respeto. Escuchame, dice la gente, pero es que va a ser difícil escucharlo a todos. Escucharlos a todos va a ser muy difícil. Bueno, no sale esta. No sale. No se movió tu... pues. Ahí está. Jaumi hoy cuando más bombo pasaje la emisario nunca digo hoy mejor copio con un documento esa vivo y que la para dejar la pasaje. ¿No se entiende? Yo creo que Roque Santa Cruz hizo lo mejor. Él es profesional, seguro que va a cerrar su carrera. Y yo creo que los olimpistas son mal agradecidos porque Roque Santa Cruz es una figura pública. Horacio Cartes es el que maneja la compra y la venta de jugadores, así que para los olimpistas, para mi opinión, yo creo que están pichados nomás, pues no le pueden más retener ahí a Roque Santa Cruz. Ariel, es negativo ahí ni investigar a Horacio Cartes. González Darbo ni investigar y movió y cuando ahí baja esa guanda el surero ahí. A la otra cosa que yo digo a Pau y la narcotraficante. Ambas era eso la negativo ahí investiga. Más pico ahí indica tu mejor investiga. Ya depende de la justicia, ¿no? Y la Horacio Cartes ahora es su pueblo y tal. Vamos a dejar opinar a alguien que no sepa lo que es ser olimpista. Como pico mi cuata es para irse la olimpista ni no es maya para ir. Desde Jana, ¿qué opinen acá los olimpistas nomás? Fuera los repolleros. Buenas tardes.
Roque Santa Cruz hizo lo que toda persona haría en su posición. Si nadie me paga, yo no voy a trabajar gratis un año menos por amor a la camiseta. Eso no existe más, señores. Déjense de creer cuentos de hadas. Roque hizo bien, va a ganar bien, va a tener su dinero, le van a pagar en forma. Tranquilo, ya cumplió con la gente de Olimpia. Tranquilo, Roque, no le da caso a nadie. Yo estoy sumamente contento que Roque se haya ido a Olimpia, porque el tipo ya es un jugador acabado, no puede pretender nada con él. Ahora, lo que más lamento es de que se le pagó todito lo que se le debía, sale por la puerta grande de Olimpia y se va en libertad. Se hubiese ido en su momento cuando Libertad le ofreció, por lo menos Olimpia iba a recibir una suma de dinero y no tener que pagarle todo y sale y se va. No, un mercenario, la gran puta de tipo. Pero la vez pasada se enojó también cuando se planteó esa figura. No, en realidad la vez pasada los dirigentes le atacaron a Roque. Roque bueno, estaba para irse. Pero igual la gente reaccionó con todo, le escracharon. Sí, pero Roque estaba para irse y los dirigentes fueron lo que... Y bueno, ¿viste? Lo que le atacaron. Entonces, no todo es Roque, no va también acá. Olimpia no es el dueño de Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz como profesional jugador dio lo que tuvo que dar. Es una buenísima persona y hoy día entiendo que ella es un jugador libre y tiene toda la oportunidad de decidir donde él quiera. Y los hinchas que están lamentándose o llamándole traidor mercenario es que se hallan toda la... Tapejope nera sembabe olimbero puerco atira. No, tranquilo señor, por favor. Acá lo que se le cuestiona a Roque es el por qué, sabiendo que no necesita dinero, por qué no terminó su carrera en el Olimpia, no lo El que sabe la verdad sobre Roque Santa Cruz no tiene que ser Balota. Balota es el único que con cada presidente cae bien parado. Con todo lo que es bien parado. Él denuncia, pero pues, Pilato puro y usted. Balota que tiene que saber. Buenas tardes. Mientras tanto, los hinchas de Olimpia se está discutiendo porque Roque Santa Cruz se va a Libertad. Que es mercenario, todo esto. Lo que pasa es, ¿sabe que por qué Roque Santa Cruz se va a Libertad? Pues sabe bien, pues él de la mano de Horacio Cate va a ser senador o diputado en el 2023. Para eso nomás se va. Nadie es tonto acá. Va a ser una pepilla ahí. Bueno, la remera Olimpia se respeta con corazón y alma. Ese es el olimpista. O pregúntele a Erwin Almeida, pregúntele a Raúl Vicente Amarilla, a Carlos Humberto Paredes. ¿Qué opina al respecto? Carlos, al Loco González, Adriano Samaniego, Luis Monzón. Hay innumerables jugadores que puedo citarles, pero hasta 10 horas estando juntos, pero que aman verdaderamente y respetan la remera del Olimpia, de la gloriosa Franja Negra. El mejor equipo del Paraguay, uno de los mejores de América. Pero déjense de joder, por favor, por un ex ídolo. Pero por favor, que se vaya a hacer repollo, salada de repollo. Tranqui. Con mi voto no hace senador ese... ¿Cuándo no, Roque? Yo como olimpista no estoy enojado con Roque. Toda persona es profesional, tiene que buscar el rumbo que él crea. Entonces para mí eso no hay que tener en cuenta. Él tiene que buscar donde él quiera. Y si tiene pretensiones políticas, también, ¿por qué no tener? ¿Verdad? Que le utilice la libertad ahí como trampolín para una pretensión política. ¿Cómo se dice? Entonces, ¿qué? Eso es decisión. No. Acá tuvimos el ejemplo, por ejemplo, de Romerito, que se fue, dijo que nunca iba a jugar, jugó en Olimpia, también un luqueño. Nadie no le dijo nada. También. Y tu Yupama, mi Roque, ya no juega 10 minutos, no juega como en fútbol local. Que en fútbol internacional va a jugar, no está todo podrido ya ese. No, tranquilo, tampoco así. Buenas tardes, Radio Cardinal Deportes. La principal problema técnico Olimpia y Ojo y Libertad. En la ayuda de la Roque
Bien, cortamos un ratito el audio. Impresionante la participación de la gente. Estamos en contacto con Rodrigo Nogués, tesorero del Olimpia. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal para ese Cardinal? Hola Ariel, ¿qué tal? Acá, muy bien. ¿Te sorprendió, Rodrigo? Estás escuchando, solamente parte escuchaste de los audios. ¿Te sorprendió esta reacción de los hinchas del Olimpia en las redes sociales, en Twitter principalmente, y bueno, también en los distintos medios, de alto nivel de indignación sobre la decisión de Roque? La verdad que no estaba escuchando, pero sí, bueno, estuve leyéndolo en redes un poco y sí, se siente una indignación fuerte de los hinchas y bueno, yo creo que bueno, vamos a tener que dar vuelta a la página rápidamente y mirar un poco el club a partir de ahora sin Roque, ¿verdad? Lastimosamente es la decisión que él tomó y bueno, va a seguir siendo, va a quedar en la historia como uno de los ídolos del club. A lo mejor no era la manera de irse, pero bueno, el cariño y el reconocimiento yo creo que tendrían que quedar para siempre. Rodrigo, acá cambió la figura de la cual se había hablado en septiembre, ¿no? La posibilidad de que quedase deuda cero Roque Olimpia, no se da de esta manera, ¿no? El club, entre el club y Roque se arregló absolutamente todo hace cuestión de una semana, 10 días más o menos. No, el club ya no tiene ningún compromiso con él y bueno, más allá de que él cambió una parte de la deuda por bonos, son certificados de deuda que bueno, que generan intereses y que eso se va a pagar sí o sí, está todo garantizado, ¿verdad? Es una inversión en realidad. Él convirtió la deuda en inversión, ¿verdad? Entiendo, o sea, una parte, digamos, en efectivo y otra parte en bonos. ¿O todo bono? Una parte en bono, en realidad, en efectivo es muy poco, serían 1 o 2 sueldos nomás lo que quedaron en efectivo. En efectivo. Y, a ver, en aquel momento se habló de $1,5 millones, ¿puede ser esa cantidad, Rodrigo? No, ni cerca, mucho menos. Mucho menos. Sí. Y bueno, entonces también Roque tuvo apertura, facilitó para que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, obvio, o sea, yo creo que no hay duda de lo que Roque siente hacia el club y él le ayudó bastante, ¿verdad? Poder llegar a un arreglo. Obviamente tomó esta decisión que a todos nos tomó por sorpresa y nos duele, ¿verdad? Teníamos la esperanza de que él tome la decisión de quedarse y de terminar su carrera en el club, pero bueno, hay que respetar, es una decisión de él personal y tendrá sus razones, ¿verdad? Lastimosamente optó por la que a nosotros los hinchas o los directivos no nos gusta, pero bueno, hay que respetarla. Rodrigo, ¿y llegaron ya con todos básicamente a un acuerdo con el tema salario trazado? ¿Hablas de Roque o en general? No, en general el plantel. Sí, ya estamos se hizo un trabajo realmente encomiable del presidente, de la comisión directiva y estamos ya en un 95%, ya hemos llegado a arreglos con casi todo el plantel. Creo que nos faltan, ahí estamos en un ida y vuelta con 2 o 3 jugadores más y ya vamos a estar al 100% ya completamente arreglados con todo, ya convertido en bono, una parte de deuda, en efectivo otra, o sea, realmente hay mucha predisposición de una gran parte del plantel. Básicamente el salario estaría actualizado. Así mismo, la idea es empezar al día enero del 2022, ese es nuestro objetivo. Rodrigo, ¿y cómo es el tema bono? A ver, yo sinceramente desconozco totalmente. ¿Cómo sería Roque, cómo cobraría en concepto de bono? Eso tiene su tiempo, ¿no? Sí, básicamente para no marear mucho con explicaciones. ¿En cristiano cómo se dice? Básicamente el club emite certificados de deuda garantizadas por el fideicomiso, ¿verdad? A través de una institución bancaria. Este certificado de deuda genera intereses, ¿verdad? Y tienen distintas fechas de cobro, ¿verdad? O sea, los intereses van todos los meses, trimestrales, y los vencimientos son de 3, 4, 5, 6 hasta 8 años. Ya, tiene su tiempo, pero es seguro. Y a ver, ¿cómo están? Bueno, una pregunta parece tonta, ¿no? Pero económicamente ahí la están capeando, la tormenta. Está movido todavía, eso es lo importante.
No, estamos, realmente hay un laburo muy grande que hizo el presidente, que hizo mucha gente de la directiva, mucha gente se acercó a ayudar, ya sea aportando, ya sea comprando los bonos. También estamos teniendo un incremento en la gente que se está poniendo al día como socios. Hemos tenido ingresos genuinos también a través de cosas nuevas que estamos haciendo, que se van a lanzar, como fan tokens, NFTs, venta de palco. O sea, estamos también generando ingresos genuinos, nuevos sponsors. Esperamos que la nueva marca indumentaria genere un impacto fuerte también en la venta de camisetas, lo cual para el club representa también un ingreso genuino. Y bueno, reestructurando un poco todo eso, vamos a salir adelante. La idea es obviamente bajar los costos, que ya lo logramos casi un 40% a través de lo que era la planilla salarial de este año. Así que bueno, esa diferencia es la que vamos a ir utilizando para ir pagando un poco las cosas viejas. Y bueno, esto es un laburo importante de reingeniería financiera que bueno, va a llevar su tiempo, va a llevar su tiempo que termine, ¿verdad? Pero realmente estamos súper bien encaminados, ¿verdad? Y también ayuda, estas dos últimas copas ayudaron también a levantar la moral dentro del club y también con los hinchas que bueno, que se acercaron a ayudar, ¿no? Rodrigo, te saluda Fabio. Más allá de la intimación de Alejandro Silva, ¿con él también están arreglando ya los pagos? También estamos hablando con Ale, con su representante, y estamos avanzando. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto. ¿Y el tema de Palmeiras y la demanda sobre el caso Willy? Lo de Palmeiras, estamos ya en contacto con el nuevo presidente de Palmeiras. Se mostró bastante abierto a las soluciones que les presentamos. Están un poco de vacaciones, nomás también ellos ahora. Yo creo que vamos a tener una respuesta en los primeros días de enero, pero también está en camino a arreglarse. ¿Y lo de Dinamo Kiev, cómo está ese tema, Rodrigo? Y lo del Dinamo es algo que todavía están en punto muerto, digamos, porque tampoco nosotros no tenemos los recursos para poder estar en una situación favorable de negociación, ¿verdad? Nuestra idea es poder juntar recursos y con eso sentarnos en la mesa con la gente del Dinamo y hacer una propuesta real y concreta sobre lo que el club puede, y que también sea una situación favorable para ellos y para nosotros, ¿verdad? Entonces, en este momento todavía no es algo sobre lo cual avanzamos porque no tenemos los recursos, ¿verdad? Ahora priorizamos un poco lo que priorizamos es el día a día, ponernos al día con todo el plantel, poder pagar los salarios, empezar bien el año. Esa es nuestra prioridad ahora. Y bueno, lo de Dinamo yo creo que vamos todavía a esperar un par de meses, ¿verdad? para poder sentarnos a negociar con ellos de nuevo. ¿Hay nuevas empresas, Rodrigo, que se suman como sponsor? Sí, hay, pero todavía no te puedo decir. Recién en enero te vamos a poder anunciar. Empresa de nivel, de jerarquía. Sí, claro. Marcas de jerarquía, sí. Rodrigo, en cuanto a esos bonos, ¿el mayor aportante es el doctor Oscar Vicente Scavone? No sabría decirte si es el mayor realmente, pero sí es uno de los más importantes. ¿Está ayudando mucho con los bonos? Sí, él convirtió en bono una deuda que el club tenía con él, y aparte también fue una de las personas que estuvo ayudando bastante estas últimas semanas. Con la salida de Roque, Rodrigo, Juanma te saluda. Con la salida de Roque, ¿se pierde algún ingreso en cuanto a sponsor y compañía? No realmente, porque no hay ningún contrato que esté ligado a la presencia o contratación específica de un jugador, pero sí, obviamente yo creo que a nivel imagen no es lo mejor, pero bueno, el club yo creo que está por encima de cualquier figura, de cualquier jugador, y vamos a buscar la manera
de suplir eso, ¿no? ¿Alrededor de cuánto va a estar el presupuesto con estos ajustes que vienen haciendo, Rodrigo, a partir del próximo año? ¿De cuánto estamos hablando por mes? Entre 450 y 500 mil dólares más o menos. Moneda más, moneda menos. Más o menos va a estar en ese rango. ¿Y anteriormente cuánto se gastaba mensual? Este año estábamos en cerca de los 750 más o menos. Estamos cerrando este año, sí. Y a principio de año estábamos en 1.100.000 más o menos el gasto mensual. Bueno, Más más de la mitad. Están ahorrando ya. Sí, es un proceso que bueno, teníamos que hacerlo gradualmente también, bueno, no se podía hacer de una, digamos, a mitad de año. 95% habías dicho, Rodrigo, que de acuerdo con el plantel de futbolistas, el acuerdo que se tiene. ¿Quiénes sí, son lo los que que faltan si firmado recordás? y acordado. Sí, acordado. ¿Y recordás quiénes son los que todavía faltan? ¿Está lo de Ale Silva? No, y hay 3 o 4 jugadores que están súper bien encaminados. Ya es una cuestión de ida y vuelta nomás, de ultimar detalles, pero que seguro vamos a vamos a llevar a buen puerto la negociación. Derry continúa, ¿verdad? Sí, claro. Trovato, ¿el expresidente reclamó algo pendiente en cuanto a deudas, Rodrigo? No, últimamente no, que yo sepa no. Ok. Y van a jugar en Paraguay la Copa, ¿verdad? Vos sabés que no, o sea, eso, yo creo que el cuerpo técnico va a tener la última palabra, va a primar lo deportivo y bueno, dependiendo de lo que decía el cuerpo técnico, buscaríamos jugar en Paraguay o en el Defensor, de verdad que yo creo que serían Paraguay, no sé, pero no realmente no quiero asegurártelo ahora mismo. Porque en el Defensores pueden recaudar más, pero van a ir a lo estrictamente deportivo entonces. Sí, se va a primar lo deportivo, para este primer partido al menos. ¿Y las deudas con Polenta y Nico Domingo cómo quedaron, Rodrigo? Y eso también está con reclamo FIFA y bueno, en constante comunicación entre el departamento jurídico del club y los abogados de los jugadores, ahí tratando de buscar soluciones, ¿verdad? Pero tampoco todavía no hay nada concreto. Estamos, muchachos, se evacuaron todas las preguntas. Claro, es que estamos hablando con el tesorero Olimpia, claro, sí, entonces por supuesto. Siempre hay muchas preguntas, ¿verdad? Salazar también puede ser fue Álvaro Salazar tiene contrato vigente todavía, ¿verdad? Él continúa. Claro. Sí, Salazar tiene contrato todo el 2022 todavía con el club. Se arregló con los 2 arqueros, Aguilar, Olveira. Sí. Antolín, que ya se renovó. Saúl sigue también. Sí, claro. Tito Saúl Torres es uno de también. nuestros activos más valiosos del club, ¿verdad? Lo de Tito que continúa, después está lo de Ale Silva, ahí están, veremos. Que sí, lo de Ale todavía estamos en una etapa final, digamos, de negociaciones, pero yo personalmente lo veo bastante bien y creo que vamos a solucionarlo y va a seguir con nosotros. ¿Sabes si hay alguna posibilidad de transferencia? Siempre hay preguntas, consultas, pero realmente no hay nada firme, ya no hay ni una oferta firme. El que quiera llevar a Ale tiene que hablar con el club. Rodrigo, pregunta acá en el WhatsApp, ¿cuándo será el lanzamiento de la nueva camiseta? Que estén nomás atentos los primeros días de enero. De enero, sí. Ok, bien. No te puedo dar fecha porque hay toda una campaña ahí detrás de eso. Seguro, ok. Lo más importante, ¿qué tal va a estar la fiesta en Kilkenny el primero? Bien, acá todos los últimos días del año con mucho movimiento, por suerte. Felizmente, ¿verdad? Sí. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de la fiesta. Rodrigo Nogués, tesorero del Olimpia, 12:39 minutos. Me parece que ni una tanda todavía cumplimos, Fabio. Claro, así que vamos a meter primera, tercera, cuarta, quinta con hoy. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos.
Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, el celular 0975-759-000. Para estar listos de cara al mañana, ponemos las herramientas de ferretería correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. El pan dulce de Navidad Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre, en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uva y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Se siente una indignación fuerte de los hinchas y bueno, yo creo que bueno, vamos a tener que dar vuelta a la página rápidamente y mirar un poco el club a partir de ahora sin Roque, ¿verdad? Lastimosamente es la decisión que él tomó y bueno, va a seguir siendo, va a quedar en la historia como uno de los ídolos del club. A lo mejor no da la manera de irse, pero bueno, el cariño y el reconocimiento yo creo que tendrían que quedar para siempre, ¿verdad? En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982 104
021-604-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itauguá S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Entre el club y Roque se arregló absolutamente todo hace cuestión de una semana, 10 días más o menos. No, el club ya no tiene ningún compromiso con él y bueno, más allá de que él cambió una parte de la deuda por bonos, son certificados de deuda que bueno, que generan intereses y que eso se va a pagar sí o sí, está todo garantizado, ¿verdad? Es una inversión en realidad, él convirtió la deuda en inversión, ¿verdad? Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Aún hay tiempo que seas uno de los ganadores de 116 premios que tiene Farmacias Catedral para vos. Seguimos festejando 116 aniversario. El 31 de diciembre llega el último sorteo. Escuchá lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satori Zen, cuatriciclo, motocicleta y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes estás participando, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate en las redes, en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Ya hemos llegado a arreglos con casi todo el plantel. Creo que nos faltan, ahí estamos en un ida y vuelta con 2 o 3 jugadores más y ya vamos a estar al 100% ya completamente arreglados con todo, ya convertido en bono una parte de deuda, en efectivo otra, o sea, realmente hay mucha predisposición de una gran parte del plantel. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, flachelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casitalia, teléfono 220-894. Volvieron los super descuentos. Desde IDESA te traemos estos super regalos para vos. Por todo el mes de diciembre no te pierdas de hasta el 100% de descuento en intereses pagando tus cuotas. Y por primera vez para barrios cerrados, aprovecha los descuentos más esperados en intereses de expensas. Para bases y condiciones, ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. ¿Alrededor de cuánto va a estar el presupuesto con estos ajustes que vienen haciendo, Rodrigo, a partir del próximo año? ¿De cuánto estamos hablando por mes? Entre 450 y 500 mil dólares más o menos, moneda más, moneda menos, más o menos va a estar en ese rango. ¿Y anteriormente cuánto se gastaba mensual? Este año estábamos en cerca de los 750 más o menos, estamos cerrando este año, sí. Y a principio de año estábamos en 1.100.000 más o menos el gasto mensual. En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 5 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo puede ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales, incluidas las motos Taiga. El próximo 29 de diciembre, un espacio renovado puede ser tuyo. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pichupe Quitadol. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar.
Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Bueno, estamos retornando. El tema Roque quedó algo en el tintero. Dimos un espacio de 1 hora 20, 30 minutos. No, mucho Roque, mucho. Mucho Roque. Nunca, insisto, nunca he visto una reacción, esta cantidad de audio de WhatsApp que enviaron los oyentes. Pero era así, se movía, pero es como sacar una metralleta y disparar, caían. Es que es el tema del momento para el hincha de Olimpia. Y comentarios de aquí para allá con respecto a esa situación. Antes, yo quiero anunciar algo, sí. Ariel, vamos a sortear ya al final del programa a través de nuestros oyentes que envían mensajes al 0972-730-730 un kit de Upisa. Atención, Upisa. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podés crear uno todos los días? Por eso Upisa sortea entre la audiencia un kit completo con sus nuevos cortes frescos. Además, le sumamos un espectacular combo parrillero de embutidos. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial de tu día. Esto vamos a sortear, este kit completo vamos a sortear 13.55. Ok, perfecto. Bueno, cambiamos. Queremos hablar con gente de Cerro, con el doctor Juan José Zapac, con Raúl Zapac, Ariel Martínez. Queremos saber algo de Cerro con los dirigentes, pero no atiende, ¿verdad, Juan? Claro, el tema es que la principal excusa es que te dicen que están definiendo las situaciones, que están comprometidos con la causa de ir perfilando los refuerzos, las compras de pases y compañía. Entonces, pero bueno, aclaramos que le buscamos. Claro, sí, le buscamos porque también vamos a buscar la gente de la oposición. Después no digan ahora la pucha, pero ustedes dan espacio a la oposición nomás porque Julio Ullón yo le veo muy seguro, el candidato de la alianza. Por lo general el discurso de Juan José él dice luego la dirigencia saliente, ya dice en su cuenta de Twitter por el oficialismo. Y juega su partido también. No, lo que te quería decir, Ariel, Juanma, es que Juan José Zapac por lo general suele decir que no tiene nada definido, entonces no prefiere hablar todavía. Que cuando se definan las cosas, sí. Bueno, ahí va a tener cosas que contar. Esto escribió ayer Julio Ullón. Dice, nos alegra saber que ante la amenaza de un verdadero proyecto transformador como el de la Alianza Azulgrana, Cerro en primer lugar, para nuestro querido Cerro Porteño, la administración saliente. Mira lo que dice. Escuchen esto, dice, nos alegra saber ante la amenaza de un verdadero proyecto transformador como el de la Alianza Azulgrana, Cerro en primer lugar, para nuestro querido Cerro Porteño. La administración saliente se asegura de mantener a los grandes valores del ciclón. Al menos de salida es bueno. No, terrible. Claro. Después dice que hagan lo que corresponde y es favorable para el futuro de la institución. Jan es un gran valor y nos alegra de que se quede en Barrio Obrero. Y se sumó esto, yo no había leído todavía. Bueno, de hecho era del equipo de Blas Ojeda y compañía, no Gauchiño. Paulo Roberto Yunges será otro gran colaborador y pieza importante dentro del proyecto deportivo. Posee una dilatada carrera como jugador y especializaciones en el área de dirección técnica y formación de jugadores. Gauchiño es un amplio conocedor del fútbol brasileño y en su papel como scouting realizará el seguimiento de posibles fichajes provenientes del Brasileirão y la Serie B de Brasil. Hay una gran oportunidad de mercado en este país con jugadores de bajo perfil, pero de gran nivel. A diferencia de las elecciones pasadas que fueron en el 2018, me parece que la oposición hizo ruido con más antelación, pero que después se fue quedando sin combustible, me parece.
Aquella vez... La última vez, recuerden lo de el candidato que después fue impugnado, Lucio Maldonado. Lucio Maldonado había empezado más o menos en agosto, hizo su anuncio. Y después como que intentó llegar hasta que llegó la impugnación y ahí quedó todo, ¿verdad? Con el error del tema de la firma. Pero ellos, en esta ocasión, los movimientos opositores hicieron grandes presentaciones. Parecía que al anunciar la unión, parecía que iban a tomar fuerza, pero es como que se fue diluyendo todo. Pero le faltó convencimiento, no sé si... Al que lo vemos entender esto como una política, que por supuesto es un campo que conoce bastante bien, a Julio Ullón, ¿verdad? Porque esto es una guerra de nervios que instala, como diciendo, mira que nosotros le estamos forzando al oficialismo a que se mueva, ¿entendés? Claro. A que asegure lo del Chiquiarse, lo de Jam, que se vaya moviendo, porque están por salir y entonces me gusta esto que hagan porque quiere decir que quieren la estabilidad del club, ¿verdad? Pero es una parte del juego también que se tiene con respecto a la política. Ahora hay que ver qué es lo que va a pasar también. Aún queda todavía un mes, no entramos todavía en la época de reclamos, de tachas, así que ahí puede haber todavía muchas cosas con respecto a la política de lo que pueda venir, ¿verdad? Fíjate que todavía no están conformadas siquiera las listas de los... Tanto del oficialismo, con respecto a eso que decís, Juanma, de hace 3 años atrás, yo lo veo más tranquilo a Juan José Zapag y al entorno del oficialismo ahora. Con Lucio estaban un poco preocupados. Sí, con Lucio y hubo chicanas de por medio y después apareció lo de la firma, que fue un error obviamente de la lista de la oposición, en aquel entonces liderada por Lucio Maldonado, pero me parece que ahí haría un poco de... Sí, porque ese sí era un movimiento hecho y claro. Había presidente, candidato a vice. ¿Te acuerdas que se sentaba Lucio y al lado de él todo su vicepresidente, miembro de directiva, titulares? ¿Chilaver? No, Chilaver no. Se había sumado Rubén Monjes, estaba Roberto Paredes. Claro. Me acuerdo de nuestro colega que iba a ser encargado de prensa. Sí, había un amigo camionero. Estaba él también en el movimiento. No estoy recordando el nombre ahora, pero era un movimiento con una lista hecha, trabajada, y se presentaban hacia toda la conferencia de prensa, ¿verdad? Pero esto fue como que se lanzaron la candidatura a presidente. En el caso del movimiento cerró en primer lugar solamente la vicepresidencia del señor Oscar Ortega, y después nunca, ¿verdad? Y hasta ahora estamos a poco más de un mes y 2 días del día de las elecciones y todavía no hay nada concreto. ¿Hasta cuándo había tiempo creo que hasta los primeros días de enero, de presentar ya la lista definitiva? Sí, vamos a preguntar, tenemos que preguntar a los candidatos, a los que atienden el teléfono, ¿no? Para ir aclarando lo referente a la asamblea que está muy muy próxima para Cerro Porteño. ¿Le metés un poco de tanda hoy? Ya venimos. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-appliance.com. Luxor Quality for Life. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333.
¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. Maxivit C y Maxivit C Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Se da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción: Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Carlos Paraguari, Junior Espínola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ariel, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. En realidad vos sos Carlos Niño. Niño es tu nombre también, ¿verdad? Sí, Carlos Niño Junior. Carlos Niño. Hace ¿por qué? poco estuvo de cumpleaños, 25 de diciembre, ¿verdad? Ah, vos sos el 25 también. Sí, también. Ah, yo soy el con mi 25 papá, también, con mi papá, Carlos. somos los dos. Ay, por eso te puso niño. Sí, y mi papá también es el 25. Tú, qué coincidencia, qué precisión, ¿che? Sí. De Carlos, tu papá. Una precisión quirúrgica. ¿Cuánto cumpliste, Carlos? 22 años. A la pucha, jovencito, jovencito. Carlos, ¿y qué tal cerraste el año? ¿Cómo estás analizando, evaluando tu año 2021? Bien, de hecho que, como yo había dicho en su momento, pasé cosas que ni yo me imaginaba que iba a pasar en tan poco tiempo y nada, después al final fui desapareciendo por algunas lecciones que tuve y eso me costó muchísimo a mí porque lo que yo más quería hacer era jugar al fútbol, ¿me entendés? Entonces tuve algunas cosas y no me dejó terminar bien el año, pero como te dije, me pasaron cosas increíbles, cumplí muchas metas que me propuse y muchos sueños que ni yo me imaginaba que iba a cumplir en tan poco tiempo. Uh-huh. ¿Vos te lesionaste en la selección, Carlos? Sí, me había lesionado ahí en su momento. ¿Y qué te pasó? ¿Qué sufriste? Cuando eso me desgarré en la selección, en esa semana de microciclo me desgarré y no logré recuperarme a tiempo para terminar el torneo con Nacional. Sí, efectivamente así fue. Carlos, y esto de Newell's, ¿te hablaron? ¿Hay algún acercamiento? En la Argentina se habla de que Sanguinetti te quería o te quiere para Newell's. Me comentaron un poco, pero no sé más de ahí. Hugo el que se encarga de contarme todo, pero solamente sé hasta donde vos también sabés de que hubo un acercamiento, hubo un interés de ellos y hasta ahí. Hugo, decís tu representante, ¿no? Sí, así mismo, Hugo Ana. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace 2 días atrás, cuando salió todo allá en Argentina, porque allá fue que creo que primero que fue lo que salió y de ahí ya conversamos un poquito, pero hasta ahí, nada más. ¿Y cuál es tu deseo, Carlos? Si se concreta, si hay algo oficial, ¿ya te gustaría salir? ¿Querés esperar más? ¿Qué sentimiento tenés? De hecho que yo estoy muy cómodo, muy feliz en Nacional. Creo que
que a medida que va pasando el tiempo cada vez voy mejorando en muchos aspectos ahí en el club nacional que me brinda muchísimas cosas, pero como cada futbolista creo que tiene ese deseo de salir, de dar el salto de calidad que necesita cada futbolista como para seguir creciendo y para ser también considerado en la selección. ¿Y cómo estás, Carlos, manejando el tema? ¿Estás un poco ansioso, tranquilo? Si sale, sale, y si no sale, a esperar. No, tranquilo, porque como vos mismo decís, si sale, sale, y si no, tengo que hacer el doble o mucho más para que vuelva a tener esto el próximo mercado de pases, porque como había dicho antes también, creo que yo soy el que me vendo, no es Hugo, ni otro empresario, ni otro representante. Creo que cada futbolista hace en el campo de juego y demuestra lo que quiere ahí. ¿En estos días vos ya te recibiste en la universidad, Carlos? No, todavía no me recibí porque un semestre tuve que dejar y estoy en el último semestre y ese todavía no lo voy a concretar. ¿Cuál era la carrera que estás siguiendo? Marketing. Muy bien. Muy bien. Carlos, disculpa Mariel. Carlos, Juanma te saluda, ¿cómo está? Este año también se mencionó mucho la posibilidad de tu paso a Cerro Porteño. ¿Eso te comentaron algo a vos en algún momento? ¿Te enteraste de esa posibilidad? La forma sí, no, eso de hecho que todo el mundo sabe de eso. Eso sí fue real. Hasta los directivos nacionales en su momento dijeron que hubo eso. A mí también me comentaron mucho, estuve muy cerca, pero no se pudo dar. Y nada, de hecho que estaba muy ansioso, muy feliz también, pero a veces las cosas pasan por algo y nada, le seguí metiendo en Nacional. ¿Estuviste cerca, te dijeron? Sí, yo sentía así, yo mismo sentía así que estuve muy cerca y no se dio. ¿Tu contrato con Nacional hasta cuándo es, Carlos? Hasta 2024. ¿Nacional es dueño de tu pase o...? Sí, Nacional es dueño de mi pase, 100%. Bien. Carlitos, muchas gracias por el tiempo, muy amable. No, muchas gracias a usted y un saludo a todos ahí. Carlos Niño Espínola, de esta manera hablando de la temporada que tuvo en este 2021 y también del interés de Newell's de la República Argentina. Él se lesiona estando en la selección y después ya le costó volver. Ya no pudo contar con el Nacional. ¿Vos sabés que a mí me contaron algo sobre esa lesión? Él se presenta un lunes y recuerdo bien porque Miguel Cáceres hacía un juego con la contratapa ya anticipando el llamado de Carlos Espínola, porque fue un llamado donde estuvieron los futbolistas locales. Sí. Solamente futbolistas locales. Y se da el llamado, lo convocan a él, se fue Carlos Arrúa también, estaba el arquero nacional, Kili Rojas, eran unos cuantos aquí y se presenta el primer día un lunes al entrenamiento en Ipané. Y generalmente los futbolistas después de una actividad de jugar un partido oficial al día siguiente hacen regenerativos, se cuidan un poco, ¿verdad? Y lo que me habían dicho en aquella ocasión es que ese lunes, el primer día de entrenamiento, dispusieron de realizar fútbol intenso en el Pané. Fútbol fuerte, a todo ritmo, y evidentemente los futbolistas cumplieron y ahí es donde salió tocado. Mira que hubo muchas lesiones en el ciclo anterior de musculares. Sí. Muchas lesiones. Y hubo desencuentros también con cuerpos médicos, ¿verdad? Sí. Cerro tuvo también lo suyo. Era Berizzo dejó mucho que desear en ese aspecto. Sí. Mucho que desear. Bueno, quiero volver al tema, Roque. Tenés lo de Rubén Ditore, el presidente de Libertad respondía de esta manera, supongo, ¿verdad? Haciendo conexión a los que reaccionaron de forma furibunda contra la ida de Roque Santa Cruz a Libertad. ¿Qué significa para Libertad tenerlo a Roque? Yo te digo, para mí es una figura que trasciende la camiseta de un club. Es una persona que puede ayudarte dentro de la cancha y también fuera de la cancha. ¿Vos seguís redes sociales, presidente? Poco. Vos sabés, la palabra mercenario está mencionado 13.000 veces, hasta hace un rato estaba mirando. Después traidor. Qué movida, presidente, pero bueno, ustedes plantean la posibilidad y el jugador el que decide, ¿no? Vos me preguntaste si yo seguía las redes sociales al empezar la entrevista, ¿verdad? Sí. Y bueno, y vos ya diste la respuesta de por qué yo no sigo mucho las redes sociales. Está bien. Todo eso
el 90% de lo que se dice no se piensa, son disparates, gente que es muy valiente de echar un teclado, pero las cosas no son así. La vida es diferente y cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Yo creo que no se le puede catalogar a una persona así, pero son puntos de vista, ¿verdad? Son puntos de vista. Yo creo que lo que hizo Roque en el deporte paraguayo, no en el fútbol paraguayo, y te lo digo como liberteño, vistiendo la casaca del Olimpia y en la selección paraguaya, y todo eso es superior a un club. Y ojo también con el dato revelador que nos entregó el tesorero del Olimpia, Rodrigo Noes, porque nos contaba que ya no existe deuda con Roque, de que hubo un acuerdo a nivel global, que fueron buenos términos este cierre de vínculo con Roque Santa Cruz y Olimpia, porque aparecieron los bonos. Dijo que como 2 meses le pagan efectivo y después Roque Santa Cruz va a cobrar en concepto de bonos y que inclusive va a cobrar interés a través del tiempo. Más que nada resaltó que poco va a cobrar en efectivo, o que cobró poco en efectivo, pero más esto se destinó a los bonos, que tiene sus intereses y que después se pagan en largo plazo, ¿verdad? ¿Sabes que esto es importante? Porque se hablaba de una cantidad importante de deuda de Olimpia con Roque, y no es que queda ahí y se verá la forma de resolver cuando pasen los días o los meses, sino que no, ya está resuelto, ya está la modalidad, el plan de pago, insistimos que es con los bonos, y todo, digamos, ha llegado a un término feliz desde el punto de vista económico, al menos con Roque Santa Cruz. O sea, el vínculo de Roque Olimpia no va a generar más problemas, al menos cuando pase a futuro, efectivamente, así mismo. Al respecto, ¿tenés? Cortito, Rodrigo Noes. Entre el club y Roque se arregló absolutamente todo hace cuestión de una semana, 10 días más o menos. No, el club ya no tiene ningún compromiso con él y bueno, más allá de que él cambió una parte de la deuda por bonos, son certificados de deuda que generan intereses y que eso se va a pagar sí o sí, está todo garantizado, es una inversión en realidad. Él convirtió la deuda en inversión. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas y estudios de PCR y detección de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Las emociones están a flor de piel, con un nuevo año que se acerca y vos podés ser el feliz ganador de una de las 4 motos eléctricas que sorteamos el 31 de diciembre. Por eso, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés participar del sorteo canjeando tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entérate de más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022. Con la entrega inmediata, acércate a Tapero Villá y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villá. Contactos al 021-671-900. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Tener Internet, música, series, deportes, tus programas favoritos, tus pagos al día y muchos servicios
muchos más en un solo lugar. Es tener todo contigo. Contigo tenés cobertura y la mejor experiencia de conexión del país. Contigo, Paraguay se conecta de punta a punta. Por eso, tener todo contigo te conviene mucho más. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año, porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Bueno, estamos retornando. Fabio, Juanma, volvemos al tema Roque. Yo sé que algunos dicen, no, otra vez Roque, todo Roque, pero el tema es la información que ocupa todos los espacios, ¿no?, a nivel periodístico deportivo, porque es el tema, es lo que sacudió, es lo que genera comentarios, opiniones en todas partes, en cualquier grupo de amigos, de trabajo. Claro, de hecho, entre esos audios que vos pasabas, hay hinchas de Cero también que están opinando al respecto, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera involucra todo el mundo del fútbol paraguayo con respecto a esta situación, de opinar de buena o mala manera esta cuestión que tiene que ver con este traspaso, ¿verdad? O este paso, porque en realidad no es una transferencia, es una decisión tomada por Roque para un desafío 2022 en otra institución que no sea Olimpia. Cuando todo parecía, porque si a mí me preguntabas hace 2 años atrás qué pensaba de la situación de Roque, yo decía que colgaba los botines en Olimpia. Con todo el convencimiento, ¿verdad? Con todo el convencimiento. Pero las cosas cambian, el fútbol es así, tiene sus cosas, pero el hincha lo que no tolera es esta decisión de Roque de ir a juntarse con el enemigo público número 1, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a habilitar digo, el WhatsApp ya para todo público, Ahora mismo, 13 con 16, ahora mismo. Si quieren seguir hablando de Roque, pues hablen de Roque, siempre con respeto. Eso es lo que pedimos, solamente ese es el requisito principal. Respeto, y pueden opinar. También le pedimos encarecidamente que nos hagan un audio muy largo, de tal manera a que podamos compartir la mayor cantidad de audios y que ustedes puedan sentirse partícipes de la programación. ¿Comenzamos? Vamos. A ver. De amigo, no tiene otra cosa que hablarse a Roque, me pago que se va que hablen toda la hora por él. No existe otro equipo, no dan otro equipo. Ahí escuchamos que en General Caballero con la macho equipo va a tener Sergio Díaz. Bueno, podemos llamar al presidente. Ariel, pregúntale a Zapac qué va a hacer con la deuda cuando pierda. ¿Qué piensa hacer con la deuda que el club tiene con su... Vamos a preguntarle el día que nos atiende, el doctor hace rato no habla más acá. Buenas muchachos, a ver si me corrigen, ¿cierto? Según lo que escuché, el Tesorero Olimpia dijo que Ale Silva lo más probable que continúe, ¿verdad? Que se está arreglando. No, o entendí mal. No, en realidad él habló de que se está encaminando bien el pago de las deudas y que está ahí, pero dio a entender que se está negociando con él desde ese lado más allá de la intimación. Pero el tema futbolístico lo tendrían que ver. Yo no creo que a Julio Cáceres le dicen querés que se quede Ale Silva y diga no, ¿verdad? Creo que va a decir sí, pero allá hay un quiebre en las relaciones con los directivos, desde la intimación. Entonces cuesta volver a enderezar eso que se llama Ale Silva y su continuidad en Olimpia. Arielito, va al aporte. Mañana pues nos van a venir a traer los perros del fondo, o sea, espectacular estuvo la semana pasada. ¿Qué fue? Vitales pues traer a los muchachos, Montefilpo y compañía. El viernes, en la última programación del año, vamos a tenerlo, no a los perros del fondo, pero sí a Jorge Montefilpo. Los perros del fondo vendrán otro día a nivel grupo, pero Jorge Montefilpo ya le comprometemos. ¿Está todavía por allí, Jorge, o no? Ya se fue. Le comprometemos, estará cantando algunos covers, ¿verdad? Músicas clásicas, los Beatles, Creedence, de esa onda. Pero le podemos pasar la grabación de los perros del fondo. Puede ser. Una música por lo menos. Sí, puede ser. Temas, Cairó. Puede ser. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a someter a la voluntad popular. Claro, sí. Pero porque total nosotros tenemos acá a mano a los integrantes de los perros del fondo y les tiramos nomás si es que la voluntad popular pide por ello. Si hay voluntad popular sin problema, la voluntad de los oyentes.
Ariel, demasiado se nota tu cerrismo. Si podés disimular un poquito más, por eso le bajas tanto la caña a los hinchas Olimpia. Pero si era un jugador emblema de Cerro que pasaba a Libertad, pasaba a Olimpia, no sé, como hincha, ¿qué dirías? A Cairo, o Alema la Roque, a Cairo. Música. Este tema de los perros del fondo. Sí, quedó ese, el título de la canción. Pero después empezaron a cantar los otros temas y también quedaron. Carubaí, Patí, sí. Roque es un profesional, obviamente hace bien lo que hizo, ¿verdad? Ahora, agradecido eternamente el último póker de los dos que le hizo Olimpia a Cerro. Pero ¿cómo le explico a mi hijo de 5 años que le tenía desde su uso de razón hace 1 año y algo? ¿Cómo le explico a él qué está haciendo Roque? Eso es lo que siento. Pero bueno, vamos a ver, va a pasar. Tiene que aprender también mi hijo. Chao, chao. Los perros del fondo. Tan amargo, muy mal me está besando, ya no quiero estar así. Decime que si quiero tenerte a mi lado, de que estoy enamorado, nena. A Cairo, que seas tan linda. A Cairo, porque no eres mía. Y aunque yo te importe poco, por vos me vuelvo loco. Perro del fondo y este tema a Cairo, que quedó evidentemente en el gusto popular de la gente, porque acá ya hacen cualquier conexión con cualquier hecho. Fíjate, el oyente dijo a Cairo con este tema de rock que basta. Claro, porque el título se puede utilizar para diferentes momentos o estados de ánimo, ¿verdad? Estado de ánimo de los oyentes. Sí. Y para descongestionar un poquito el ambiente. Estamos fin de año, ¿verdad? Fin de año. Relajar un tanto, ¿no? Descontracturar la parte final del año. Muchos ya apenas llegan remando, apenas con la última fuerza para ir hasta la orilla y ya encontrarse con las vacaciones. ¿Quién va a creerse, 28 de diciembre. Hoy, Día de los Inocentes. Ariel, ¿verdad? Sí, felizmente los diarios ya se dejaron. Vos sabés que las redes sociales mató esto. La historia de las noticias para los inocentones. Pero igual si te descuidas hay algunos en redes ahora. ¿Ahora? No, están apareciendo así cuentas. Pero se dejaron porque las redes, vos sabés, los muchachos ya advierten, no me sale con esta historia de informaciones. Mirá si era lo de Roque hoy. Menos mal que anunciaron ayer, ¿verdad? Claro. Ya se anunciaron hoy muchos. No, es que ayer mismo cuando se anunció más de uno, yo también tuve que entrar a verificar si era el perfil correcto. Porque viste que los muchachos ahora te cambian nomás, cambian su foto, cambian su nombre y se hacen pasar por una cuenta ajena. Sí. Y publican que es oficial la contratación de tal o cual jugador. Y ayer parecía y hasta que... Vos sabés que en su tiempo, una vez, en su mejor momento de Guido Alvarenga en Cerro, uno de los matutinos que estaban saliendo en ese momento puso que Guido se fue a Olimpia. Sí. Pero después, con el tiempo pasó. Sí. Viste que le tenemos a mano a los perros del fondo. Está Jorge Montefilpo y Carlito Ortega, sí. Recién estábamos escuchando ya de vuelta aparte. No, ellos están por acá, por eso te digo. No es que... Si la voluntad popular pide de vuelta, si la voluntad popular pide de vuelta un concierto aquí en el Cardinal Deportivo para el 31 de diciembre, último mes del año, seguramente que los perros del fondo estarán dándole el gusto a los oyentes. Pero sí ya tenemos, ya le aseguramos
El contrato se vamos a firmar, pero sí le aseguramos que vamos a tener un mini show con ¿Cómo Jorge. un contrato si vos sos el manager, Ariel? ¿Vos hacés así? No, yo no soy Mabel. Mabel me parece que es. Mabel. No, pero entonces te escamotearon No, la representación. sí, ¿Cómo no, fue eso? Mabel es pero igual yo creo que podemos hacer un canje, ¿verdad? Un canje de promoción y seguimos. Discúlpame que cambie rotundamente de tema, pero hoy con el apoyo de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón se realiza un partido homenaje a beneficio de la familia de Darío Herrera, quien hace unos meses lamentablemente falleció. Van a participar ex mundialistas de fútbol de salón y jugadores de primera división, incluso del fútbol paraguayo. Se va a realizar hoy martes 28 a las 20 en el Polideportivo del CNC. La entrada costará 10.000 guaraníes. Organizan los amigos de Darío Herrera. Habrá sorteos en el entretiempo, así que están todos invitados. Hoy partido homenaje a beneficio de la familia de Darío Herrera, un partido amistoso entre ex mundialistas de fútbol de salón, evento organizado y patrocinado incluso que cuenta con el apoyo de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Van a estar, por ejemplo, jugadores como Cristian Garcete, Rubén Núñez, Feliciano Núñez, Eugenio Zorrilla, Genaro Barreto, César Rivero, José Subeldía, Diego González. El ET va a ser Martín Barrientos, por ejemplo, de los mundialistas, de los ex campeones del mundo de fútbol de salón. Y entre los futbolistas de primera que van a participar están, por ejemplo, Claudio David Vargas, José María Ortigosa, Silvio Torales, Alfredo Mazacote y otros también que están por confirmar presencia. Así que hoy están todos invitados, 10.000 guaraníes será el costo de las entradas, Polideportivo del CNC, para todos aquellos fanáticos del fútbol de salón que quieran disfrutar de este partido homenaje a beneficio de la familia de Darío Herrera. 10.000 guaraníes, repetimos los costos de las entradas, desde las 20 en el Polideportivo del CNC, así que un saludo ahí a toda la familia Barrientos, que va a contar con la presencia del histórico entrenador Martín Barrientos como técnico. Está pasando en un momento complicado de salud, pero gracias a Dios está también para seguir por mucho tiempo más. Bueno, está hecha la invitación. Ojo que Gustavo Gómez quedó entre los 4 finalistas, porque se hizo una suerte de tamiz de vuelta y quedan 4 para la elección final del mejor jugador de América, una elección que hace anualmente el diario El País. Así es que después de algún tiempo, un paraguayo con grandes posibilidades de coronarse como rey de América, el mejor jugador de esta parte del mundo. Sí, Fabio. El año pasado Gómez terminó segundo o tercero. Segundo creo que terminó, sí. Bueno, les recuerdo a los oyentes, tenemos un kit de Upisa. Envíen sus mensajes al 0972-730-730 y después Ariel va a elegir un ganador y vamos a anotar aquí para que pueda pasar por Upisa. ¿Qué esperas para tener el momento perfecto si podés crear uno todos los días? Por eso Upisa sortea entre la audiencia un kit completo con sus nuevos cortes frescos. Además le sumamos un espectacular combo parrillero de embutidos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial de tu día. Vamos a hacer el sorteo a las 13:55. Muy bien, tenemos que hacer también un repaso por los clubes. Hay algunos movimientos, por ejemplo, en Nacional hace poquito Rodolfo Rodríguez contratado. Eso fue ayer. Se anunció también la continuidad de Orlando Gaona Lugo. Y de Juan Argüello también. Juan Argüello, sí. O más reciente, en realidad ya fue ayer lo de Orlando Gaona Lugo. Continuidad de jugadores en estos momentos también de Nacional, que sigue teniendo una base, más allá de algunos jugadores que se fueron. Sol de América. Y Sol se quedó en esos 3 anuncios. Pero bien prematuros. Sí, se movió dentro de lo que necesitaban. Sí, señor. Ese surtió. He visto a Miguel Figueiredo con Chico da Costa en la playa de Cancún, me parece, disfrutando de las vacaciones. Bueno, está bien. Sí, a esta altura ya Miguel Figueiredo, ex representante. Y no corrió al final lo de Chico da Costa a Bolívar, por ahora al menos. Y no, ahí todavía... bastante raro fue eso. Ahora pues, Miguel Figueiredo anunciaba que compraba el pase en cómoda cuota, él dijo, y después de una semana lo de Bolívar salió, ¿verdad? Pero me parece que no hay tampoco algo así tan rotundo, tan contundente por parte del equipo boliviano, ¿verdad? De decir, tenemos la plata, aquí está. No existe eso. Lo de 12 de octubre que se anunció también una gran renovación, hasta aquí hubo más salidas que contrataciones. Casi no hubo, luego. Creo que llegó Bernardo Medina. Como arquero. Como arquero para el 12 de octubre. Después nos anunció algo más para sumar al plantel.
Está también la situación de General Caballero, que lo contrató a Sasá, ¿verdad? Sí. Está todavía ahí, pero no tampoco. ¿No charlamos ya con Sasá? Oficialmente, Falta desligarse San Lorenzo, pero no creo que le quede en problema. Él es el goleador histórico hasta ahora del fútbol paraguayo, ¿no? El goleador histórico. El goleador de la primera. Había hecho una pausa de un año porque estaba jugando la intermedia en San Lorenzo, así que Sasá seguramente va a ampliar la cantidad de goles y consecuentemente el récord de mayor goleador históricamente hablando del fútbol paraguayo. Ya seguimos hoy. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En mitiendavision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con la tarjeta de crédito Mastercard de Visión Banco tenés todos los jueves hasta el 30% de ahorro, 18 cuotas sin intereses. ¿Qué esperás para registrarte en www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Navidad sin ti, calor. Este año es posible pasar una Navidad sin calor, sí, porque llegó a Bristol el Cuculelé del calor y trajo los aires split con cuotas más bajas del país. Y eso no es todo. La instalación es totalmente gratuita. Además, todas tus compras participan de la promo 1.000 millones en premios. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es fin de año y andamos cumpliendo compromisos de aquí para allá, estando interminables horas en la calle. Con Petrosur tenés menos 250 guaraníes por todo el mes de diciembre. Sí, así como escuchaste, por todo diciembre. Carga en cualquiera de nuestras estaciones y ahorra con el menor precio del mercado y calidad internacional. Para saber más, seguinos en @PetrosurPY. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Bueno, les contamos a los oyentes que aquí en nuestra sede, aquí sobre Herrera y Yegros, está la gente del Ministerio de Salud aplicando las vacunas anti-COVID, así que la gente que quiera pasar, entiendo que para todas las dos, sino para la tercera, para la primera, para la segunda, de acuerdo a la situación de cada quien. Es una información valedera, ¿no?, que la gente sepa, principalmente las personas que están en los alrededores.
cerca de ABC pueden pasar sin ningún tipo de inconvenientes para vacunarse. Veo justamente ahora en ABC TV que dice el Zócalo, personas siguen llegando a vacunatorios. Que sea así, porque ya tenemos la otra variante, el Omicron, que ya se ha llegado, y pareciera ser que eso despertó el temor de la gente que comienza de vuelta a movilizarse de forma masiva para la vacunación, porque realmente pareciera ser que muchos ya se llamaron a silencio, algunos no hicieron la segunda dosis, otras personas la tercera, y creyendo que esto ya había desaparecido, y de ninguna manera, porque hay que tomar en cuenta los ejemplos que se están dando en Europa, donde hay una cuarta oleada, otro embate, y en Estados Unidos ya también. Entonces muy cerca todo de acá, y cuando ya aparece la otra variante, lógicamente genera cierto temor. Lo ideal hubiese sido ya que no nos relajemos, ¿no? Porque lastimosamente vencieron algunas vacunas, se tuvieron que desperdiciar, y después no nos quejemos ahora cuando si es que se produce otra vez algún cierre, y hay que ser conscientes de que las vacunas son las esperanzas para que sigamos adelante, ¿no? Claro, porque con la llegada de las variantes, la pelea más importante uno la puede dar vacunándose, es decir, completando las dosis, y de esa manera entonces estar preparados de mejor manera, ¿no? Y por supuesto que eso no significa que no te puedes contagiar. Igual hay que seguir con los cuidados correspondientes en cuanto a higiene y por supuesto estar siempre con el alcohol en gel. No hay que descuidarse, para nada. Son momentos bastante complicados, delicados, y que hay que saber afrontarlos, pero con la responsabilidad suficiente de entender que las vacunas son el camino hacia la liberación final después. Justamente me parece acá un posteo del doctor Roque Silva que dice lo siguiente: lo que hoy sabemos del Omicron es que es más contagiosa y que genera internación en no vacunados. Hoy les pido, usa cubrebocas, vacunate. Y estimados amigos, gente que no se vacunaron aún, tienen que mirar nomás las estadísticas y van a ver que los más afectados en cuanto a víctimas mortales son personas no vacunadas, lastimosamente. Estamos en contacto con Daniel Rivas, jugador de Cerro Porteño. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper bien. Bien, Daniel. Bueno, contanos. A ver, la primera vez que hablas con nosotros, Daniel, acá con ABC Cardinal, ¿no? Sí, la primera vez. ¿Puedes bajar un poquito tu retorno para que no interfiera en la comunicación, por favor? ¿Tu radio? Ahí, ¿qué tal? Ahí está. Bueno, Daniel, recuerdo que tuviste la oportunidad con Russo. Empezaste a empujar como lateral izquierdo. Después como que entiendo que volviste a la reserva, vino Chiquiarse, y estabas como tercero porque era Arzamendia, era inclusive Alan, por allí Vargas, no, cuarta, podría ser cuarta alternativa. Sí, así mismo. Y mira cómo terminaste el año, como campeón. Sí, a lo único, sinceramente. Estuve luchando también ahí abajo, pero mucho la oportunidad, y gracias a Dios supe aprovechar también. Pasaron los días y Daniel, ¿llegaron a ver ustedes los jugadores de Cerro esos videos, ese señor que empujaba, se fue a cabecear con Patiño ahí enfrente del televisor, los hinchas que se tiraban a la piscina? ¿Llegaron a ver todo eso? Sí, claro que sí, ya es imposible era no ver todo eso, pues empezar a recorrer todas las redes sociales y más cosas, y la verdad que nosotros estábamos muy felices, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar también el gol de Patiño. La verdad que fue algo increíble el gol de Patiño. ¿Y qué hicieron? ¿Compartían así en grupos? ¿Tienen ustedes grupos, supongo, verdad? ¿Cómo? ¿Tienen grupos seguramente allí compartían los videos? Sí, tenemos el grupo del club, de todos los compañeros. Daniel, ¿y vos hiciste todas las inferiores en Cerro? Sí, en la Sub-14 estuve un año después de salir de Cerro. De ahí yo me fui a Tembetare, estuve un año y algo, pues en la Sub-16 y volví yo en Cerro. Y de ahí que estoy ahora otra vez. Y a ver, ¿toda la vida jugaste de lateral? No. Yo en la Sub-14 jugaba de extremo izquierdo, de delantero. ¿Extremo delantero? Sí, de extremo delantero. No, nunca jugué de lateral en la Sub-14. La Sub-16 sí, cuando volví como para hacer la prueba, el profe Arnaldo Carvalho me había dicho que si es que no quería jugar de lateral, que no me iba a dejar. Vas muy bien al ataque. Seguramente te falta ir más. Sí. ¿Verdad? Así mismo. ¿En qué insistes más contigo, Chiqui, para mejorar?
¿Cómo? ¿En qué insiste más contigo el Chiqui para ir mejorando, digo, para ir sacándote lo mejor? Él lo único que me pide es primero la marca y que cuando pueda vaya al ataque. Es lo único que me pide el profe. Pues mejoraste mucho, Leonardo, ¿cómo estás? Juanma te saluda. Mejoraste mucho el tema de la proyección. Yo recuerdo ese partido de Copa Paraguay, la primera ronda que se jugó en Benjamín Aceval. O sea, en el segundo tiempo el Chiqui le toca justamente a Leo Rivas estar por la izquierda y estaba cerca del banco de Cerro. Y Chiqui no le dejaba en paz en todo momento, ¿verdad, Leo? Sí, así mismo. No, pero era para poder ganar el partido. No, todos queríamos ganar el partido. Pues, sabíamos la importancia que era ese partido. Daniel, y una relación muy particular ustedes tienen, porque yo les sigo en las redes sociales, vos, Alan Rodríguez, Luis Vargas, porque al final de cuentas digo relación especial de camaradería, de amistad, y están por momentos ustedes luchando por el mismo puesto, ¿no? Algo muy raro, ¿no? Sí, nosotros antes íbamos juntos los tres. Ahora como lo de yo con Luis, yo viene con Luis, Alan se separó de nosotros. ¿Y quiénes son los que vienen en la nueva residencia que mandó a construir Chiqui Arce? Ahí nosotros estábamos entre 12 jugadores más o menos. Estaba Luis Vargas, estaba Damián Guadilla, Rodrigo del Valle, Wilder Viera, estaba José Mier, casi varios de los juveniles estábamos ahí. ¿Pero vos ya no? Sí, yo también. O sea que siguen. Sí. ¿Y Alan ya no vive ahí? No, Alan ya no. Alan ya no vive ahí. ¿Fue a Guasuma, Alan? Sí, mira Guasuma. Pero Chiqui por lo visto les quiere tener ahí cerquita nomás, Daniel, ¿eh? ¿Cómo? Chiqui les quiere tener ahí cerquita nomás por lo visto, digo. Sí. Bajo la mirada, vigilancia, cuidando todos los detalles. Sí, así no. Pero la verdad que nos sirvió de muchísimo también eso de poder hacer doble turno, eso ahí. Pues gracias a Dios pudimos llegar a nuestro mejor nivel, algunos de los que tuvimos la oportunidad. Porque de esa manera también, Leo, ya, Daniel, evitas tráfico, irte a la casa, todo ese estrés, descansas más, estás más relajado, ¿no? Claro, sí. La verdad que encima teníamos nutricionistas, teníamos psicólogos, de todo teníamos. Yo creo que también fue un factor positivo eso de quedarnos ahí. Daniel, vos empezaste a jugar de vuelta contra Guaireña, ¿verdad? De visitante en Villarrica. No, yo ahí contra Ríes en el segundo tiempo volví a entrar. Después contra Guaireña voy de titular. De titular, claro. Sí. ¿Y en la semana cómo fue esa semana? Pues recuerdo, pues, primer tiempo a los 30 pues entraste contra River en la olla. Terminaste ese partido, jugaste de visitante contra Guaireña, metiste el centro para el gol de Robert. Sí, así mismo. Y después en la semana venía el clásico, la siguiente semana. Y se hablaba de que Alan Rodríguez estaba bien, que a lo mejor retomaba el puesto. ¿Recordás esa semana qué fue lo que pasó y en qué momento Chiqui te confirma? Y la verdad que yo esa semana venía López Chicando de titular. Y me acuerdo que también le había convocado a Alan, pero el profe era que me dijo que iba a arrancar yo. Ahí en la charla. O sea, vos recién te enteraste ahí horas previas al partido. Sí. Pero sí que venía entrenando titular, o sea, yo estaba más o menos mentalizado lo que iba a jugar. ¿Y qué sentiste en ese tu primer clásico, Daniel? Y la verdad que fue algo increíble, siempre quise jugar un clásico y más como se dio a estadio lleno después de mucho tiempo. La verdad que fue algo único y cumplir uno de mis sueños. Daniel, fuera toda bola, ¿qué pensaste cuando llegó el segundo gol de Guaraní? Fuera toda bola. Estaba y llegando de allá más o menos. Ya está, ¿qué va a hacer? Ya no hay nada que hacer. Estaba más o menos así ya bajó, vamos a decirle. Pero después de que se le expulsó a Serio, más o menos volvió ahí la esperanza. Pero fue increíble, ¿no? Sí, no, ni nosotros nos imaginamos que íbamos a salir campeón de esa forma. Sufrimos demasiado, ahí en los 15 por ahí se le expulsó a Alan, tuvimos que remar otra vez. Pero bueno, gracias a Dios pudimos ganar otra vez el partido. ¿Cuántas veces viste todo lo que pasó en Dos Bocas? ¿Cómo? ¿Cuántas veces llegaste a mirar todo lo que pasó en Dos Bocas, los goles, el festejo? Ya, muchísimas veces llegué a ver el video. Pero una vez ya tengo miedo de que Patiño fuera de ahí, pensándole los videos. ¿Tenés miedo que Patiño haya errado? Sí, tengo miedo ya que todavía no veo mano allá. El famoso 155, pero Dani.
Sí, así mismo. Pero fue algo increíble, Daniel. Y nosotros no nos imaginamos que íbamos a salir campeones. ¿Y vos sos consciente de esto va a quedar para los libros de la historia? La gente que vivió esto va a comentar hasta su último día. ¿De cerrista, digo? Sí, claro que sí. Soy consciente de eso. Hasta yo voy a comentar a cada 20 años para ir lo que pasó en ese partido. Sinceramente fue increíble, ¿no? Algo único. ¿Encontraron la remera de Patiño? No, nunca más encontré. ¿Y quién lo que llevó? Él pensó que yo llevé su remera y a mí también pero mi remera. Pero, ¿y Patiño tira ahí? ¿Alguien agarra? Me parece que Adrián Martínez fue el que agarró. No sé, yo no me acuerdo mal de eso. O sea, en el video se ve que él tira su remera, pero después ya no sé más qué es lo que pasa. ¿Y vos perdiste también tu remera? Sí, yo perdí también mi remera, no, hasta ahora no encuentro más. Pero, ¿qué te vamos a hacer? Todo valía por el festejo, ¿verdad? Que va a llevar por una remera. Sí, quiero ya. Ganamos ya lo más importante, Daniel, ¿y vos como en la escuela de fútbol dónde jugabas? Vos sos de Yaguarón, ¿verdad? Sí, de Yaguarón. Y yo en la escuela de fútbol, o sea, yo tenía un profesor de colegio que era profesor de la escuela de fútbol de Olimpia, y él fue el que primero me llevó a Olimpia, tuve 6 meses por ahí. Después de ahí yo me fui a la escuela de fútbol de Cerro. ¿Vos estuviste en Olimpia, Daniel? La escuela de fútbol. Sí, la escuela de fútbol. Ah, ya. 6 meses, 1 año, pues estuve en la escuela de fútbol de Olimpia. Después me fui a Cerro. Luego se perdió Olimpia, entonces un buen valor. ¿Y qué te propones? ¿Cuál es tu objetivo ahora, Daniel? Nada, y seguir de la misma forma, seguir ganando títulos con Cerro y lograr el tan anhelado también título internacional. La Supercopa, el hecho de no haberlo ganado, que manchó un poco el título de la apertura o no tomaron de esa manera. ¿Cómo? El hecho que no ganaron la Supercopa frente a Olimpia, ¿manchó un tanto el título de la apertura o no? La verdad que también nosotros queríamos ganar la Supercopa, pero lastimosamente no se nos dio. Chiqui Arce es mucho más que un entrenador, es como un padre para ustedes. Sí, así mismo. Él es mucho más que un entrenador para nosotros. Así como está diciendo, un padre para todos nosotros y más para nosotros los pibes, por decirle. Que les habla de la vida, de cómo tienen que manejarse, supongo cómo manejarse con la prensa, cómo manejar las redes sociales, cómo cuidarse, todo ese tipo de cosas. Sí, todo ese tipo de cosas. Tenemos luego también así unas conferencias así que solemos hacer con los profesionales que nos enseña también esas cosas de cómo manejarnos con la prensa y demás. Ahí donde nos quedamos, ahí en el club. Teníamos todo ahí. Seguro que le dicen los periodistas son bravos, atiendan lo que van a decir. Cuidado que le puede poner un palito. Así es. Daniel, ¿y de tu camada, quiénes de las inferiores, quiénes ya están en primera, están ahí en el selectivo a punto de llegar? Y de mi camada es Damián Bobadilla, Rodrigo del Valle y Ronaldo de Jesús. Ellos son de mi camada, los que están ahora en primera. Damián es el líder ahí, ¿verdad? Era el capitán. ¿Cómo? Sí, Damián es el capitán en la formativa. Hasta ahora sigue siendo capitán. Capitán más joven. El capitán más joven. Sí, así mismo. ¿Y qué haces, Daniel? ¿Dónde estás ahora? Y yo ahora me estoy yendo a Asunción un rato. Pero te vas por Yaguarón, estás por Yaguarón. Sí, estaba por Yaguarón. ¿Y qué haces? ¿Te recorres? ¿Te vas por ahí con tus amigos? ¿Juegas un partidito con los vecinos de siempre, los amigos de siempre? Sí. ¿Cómo pasas tu tiempo en esta época de vacaciones? Mala, yo hago para su negocio, pero al nacer me escapo, si no, vamos a notar ya. ¿Va de negocio o cuándo tú vas? ¿Va de negocio o cuándo tú vas? Es de una ferretería. ¿Y qué te dicen los muchachos que van a comprar ahí? ¿Te reconocen? Sí. No, yo tuve cemento me ubica desde toda. ¿En serio, tío? No, antes se vio Robert Rojas va a hacer upé y la cemento y no mercado ve. Gustavo, vos me ya puedo mezcla la pasada. Sí. Pero gusto hay que hacer la actividad normal y hacer algo distinto. Sí, así me va, pero yo tuve ya otra cosa más. ¿Y gusto de pelota la picueria ya? No, yo otra. Espectacular. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por el tiempo. Muchas gracias. Dale. Muy amable.
Daniel Rivas, jugador de Cerro Porteño, de esta manera charlando con nosotros. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guairá Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. También las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Equipate para el verano. En Electroban tenemos el calor bajo control. Adquirí un congelador Electrolux de 200 litros en cuotas de tan solo 279.000 guaraníes. Y con tus tarjetas de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Y por si fuera poco, con esta compra participás del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. No esperes más. Ingresá a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre. En sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé. Con calidad de la cooperativa Chortizer, Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Bueno, a ver, tenemos que hacer el sorteo ya de Upisa, Fabio, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a hacer el recorrido y a mover a full los mensajes, los audios, los mensajes, mejor dicho. Ojo que aquellos que enviaron audio por el tema Roque o opinaron sobre ese tema y no pusieron sus datos, lamentablemente no. Vamos a tener que volver a hacer girar la rueda. Voy a mover y los mensajes voy atajando uno. Vos me decís, basta, Fabio, deja que corra, por favor. Vamos. Basta. A ver, dice buenas tardes para el sorteo Miguel Miranda, 962. Bueno, perfecto. Miguel, anotá por favor, Fabio. Sí, sí. Miguel Miranda. 962. Si está escuchando, tiene que poner acá, gracias. ¿Me pasaste la terminación de celular? Del celular, a ver, 0 tanto, 194. 174. Muy bien. No, 194, sí. Bueno, perfecto, ya está. Ya está el ganador entonces. Miguel Miranda. En este caso la gente del departamento comercial, marketing, va a estar en comunicación. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es todo? Los perros del fondo de vuelta. Hoy parece que le gustó mucho el tema de los perros del fondo. El Caruaí es el que normalmente aparece en algún lado, ¿verdad? ¿Cómo diría un quién no? Bueno, el carimbatacismo. ¿Por qué carimbatacismo? Carimbata se le dio a los muchachos que no, de todo. ¿Viste que carimbata pues es un pescado que come todo? Ya. Entonces, no hay selección ahí, no, diré lo que venga. Calla no vaya. Cualquier colectivo. Y aunque yo te importe poco, por vos me vuelvo loco. Desde Villa Cairo, 28 de diciembre, cerramos el 2021, un año que se va despidiendo lentamente. Yo ya voy a confesar bien, yo ya me voy de largo hasta el domingo. Ya me voy de largo el domingo. ¿Desde el viernes? ¿Arrancar el viernes? Ya arranco, esta noche arranco, me voy hasta el domingo de corrido. ¿Hoy arrancas? Hoy yo arranco, señor, ya voy a comenzar a despedir el año.
No, yo creí que hoy ya te iba de vacaciones. No. Te hablo del trago. Yo esta noche ya voy a enfriar. ¿No vas a llegar un poco ya tocado? No, tampoco voy a amanecer, Fabián. No tocado, pero sí sin ganas de tomar, por ejemplo. No, yo, viste, lo emotivo estaba conectado con todo. Esto es fin de año, se la voy a escuchar, esa es la alegría de fin de año, llega ya, faltan 5 para las 12 y tu estado de ánimo va por las nubes. No, hay que despedir bien, hasta 2021 llegamos vivos hasta ahora, o sea, qué bárbaro, con todas las peripecias que pasamos. 2021 fue complicado. Hay que agradecerle a Dios por estar acá, será. Sí, con trabajo, con salud, con un techo, con un plato de comida, no, hay que y festejar como tiene que ser, ¿verdad? Tampoco es para desbordarse, no excederse, pero sí, ya algunas latitas riquitas esta noche podemos ir ya saboreando. Un saludo para Julián Figueredo, que está también de cumpleaños, cumple 21 años. La pucha, jovencito. Muy fácil es saber su edad porque nació en el 2000. Jovencito, ¿eh? Sí. Joven, bueno, disfrute el día. 28 eso es lo que le retas tanto cuando jugaba. No, antes y ahora ya. Me reta a mí. Pero vos sabés que entre hermanos es difícil que haya entendimiento. Vos sabés que una vez hicimos un partido de fútbol y jugó al lado de su hermano. Eso fue un plagueo interminable ayer. No se acuerda más, vos sabés que cambiaron ya los roles ahora. Pero no es la primera vez que yo escucho eso. Yo ya he visto muchos hermanos, inclusive hay hermanos que no pueden jugar juntos. Entonces juegan de contrario, de rivales, porque no pueden. Se plaguean y se mandan la M en cada momento. Conozco caso y caso. Jugando piqui. Ese es Ricardo. ¿Con quién? Hay muchos videos virales en Facebook, eso que levantan los muchachos de piqui. Y jugó y hay apuesta. Claro, y está el mono que ahí va ella. Y hay una de mono donde le putea al peque Benítez también. Sí, hay una también donde el mono le... ¿Que estaban jugando piqui? Sí, piqui. No, pues yo jugando de otra manera, no es nada por dos bramas. No, ahí es la apuesta. El mono juega fuerte. Un saludo para Fabián Robles, que está escuchando también el programa. Está atento a la transmisión. ¿Vos le metés piqui, Juanma? Hace rato que no juego más. Yo soy medio duro para el piqui. Tiene su técnica. Es cuestión de entrenar. Sí, pero vos sabés que red baja sí. Ahora, el piqui original, el que los perros juegan de verdad, si son malos técnicamente te va a costar. No, el que los perros juegan de verdad es red alta. Sí, es complicadísimo. Es más complicado. Complicadísimo. Desgastante para más. Sí, tiene que tener un salto. Ahí el pecho es fundamental también. Tiene que saber tener resección con el pecho, pase con la cabeza. Ese golpeteo justo. Y por supuesto también al devolver, no devolver nomás por devolver la pelota, es saber colocar, esas son técnicas. Nosotros jugamos mucho en una época con Federico y eso y otros colegas pero era rebaja, sí. Rebaja. No defendemos bien. Sí, para moverse bien, pero lo otro ya hay otra exigencia física. El pádel lo que todavía no probé. Vos sabés, yo no sé ni la regla del pádel, pero yo creo que voy a incursionar en la... ¿En serio? Solamente que algunas se cambian porque es cerrado, pues ahí vale el rebote. Creo que voy a incursionar porque tengo allá el vecino que tiene, entonces voy a alquilar ahí. Además le voy a desafiar a Federico, que me había desafiado ya, y yo creo que voy a hablar contigo sobre eso. Me interesa esa cabaña ahí. ¿En serio? Ir a un fin de semana. Perfecto. Si por ahí llegamos, te podemos... ¿Verdad? Claro. No, pero la cabaña de tu vecino, digo. Por ahí está. Sí. No, por eso digo, si por ahí llegamos, te podemos ceder sin problema el local, gratuitamente. Pero todavía no llegamos nomás, lastimosamente, por ahora. Bueno, yo creo que también tenemos que ir con lo que dijo Rodrigo Nogués, tesorero de Olimpia. Dale. El tema de Roque, ¿verdad? Los bonos. El tema que está todo acordado. Roque aceptó bono. Y bueno, por ahora Roque va a ir cobrando de a poco con intereses la deuda que tiene con él el Olimpia. Cerramos Cardenal Deportivo. Buenas tardes. Se siente una indignación fuerte de los hinchas y bueno, yo creo que bueno, vamos a tener que dar vuelta a la página rápidamente y mirar un poco el club a partir de ahora sin Roque, ¿verdad? Lastimosamente es la decisión que él tomó y bueno, va a seguir siendo, va a quedar en la historia como uno de los ídolos del club. A lo mejor no da la manera de irse, pero bueno, el cariño y el reconocimiento yo creo que tendrían que quedar para siempre.
entre el club y Roque se arregló absolutamente todo hace cuestión de una semana, 10 días más o menos. No, el club ya no tiene ningún compromiso con él y bueno, más allá de que él cambió una parte de la deuda por bonos, son certificados de deuda que bueno, que generan intereses y que eso se va a pagar sí o sí, está todo garantizado, ¿verdad? Es una inversión en realidad. Él convirtió la deuda en inversión, ¿verdad? Ya hemos llegado a arreglo con casi todo el plantel. Creo que nos faltan, ahí estamos en un ida y vuelta con 2 o 3 jugadores más y ya vamos a estar al 100% ya completamente arreglados con todo, ya convertido en bono una parte de deuda, en efectivo otra, o sea, realmente hay mucha predisposición de una gran parte del plantel. ¿Alrededor de cuánto va a estar el presupuesto con estos ajustes que vienen haciendo, Rodrigo, a partir del próximo año? ¿De cuánto estamos hablando por mes? Entre 450 y 500 mil dólares más o menos, moneda más, moneda menos, más o menos va a estar en ese rango. ¿Y anteriormente cuánto se gastaba mensual? Este año estábamos en cerca de los 750 más o menos, estamos cerrando este año, sí. Y a principio de año estábamos en 1.100.000 más o menos el gasto mensual. Cardinal AM 730.